¿Cómo están mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a este épico Barrenland. Y sobre todo gente, van a ver el top de kills, que es sobremanera. Muchos ya saben quién está liderando ahora el top de kills. Obviamente Robot está muy esmerado de que su alianza siempre esté en el tema del top y sobre todo estén ganando su área y el plan que tienen de aquí en adelante, para que tengan en cuenta. Un saludito para todos, bienvenidos. Maya, muchas gracias por estar aquí, a los miembros del canal y moderadores, bienvenidos. Naret, Jeax, Christopher, Joter Saika, Aymara, José González, Víctor, Eclipse, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Rubén, Fernando, Nick Dart, Extronex, Alexis, Jack Tom, William Solano, bienvenido, crack. Un saludito para ti. Sebas, JC, Daniel Medina, ¿quién más me falta? Gerardo, ¿cómo estás? El Nano, bienvenidos, gentita bella. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Y Frank Taka, ¿cómo están, gentita bella? Una buena noche para todos, espero que se la pasen muy bien. Y hoy tenemos una brutalidad, gentita. Dice, ¿cómo estarán esas kills? Dice, estaban en 3.7G, dice. ¿Habrá llegado a los 5? Ya lo van a ver, gentita. En estos días, desde la última pelea del directo de 7 horas, han estado peleando normalmente. No se han estado concentrando verdaderamente en, como decirles, en hacer kills. Más bien en dominar la zona para ir destruyendo poco a poco las torres del enemigo. Y así, una vez llegue la apertura de los túneles directo al árbol, sea muy efectivo el tema de tener varias estructuras, que es lo más importante, ¿no? Rantaka dice, soy nuevo, bienvenido, crack. ¿Nuevo en el canal o nuevo en el juego? Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, una consulta, ¿podrías dar la explicación breve de cómo sacar, cómo ser un buen R4? ¿Qué labores desempeña un R4 y oficiales, por favor? Muchas gracias. Verán, el tema de los R4 y R5 es muy diferente a cómo vea una alianza, ¿no? Por ejemplo, hay líderes en los cuales son, podríamos decir, miden las capacidades de cada jugador. Por ejemplo, me voy a poner yo, por ejemplo. Yo usualmente escojo a los R4 líderes, más bien como manos derecha, en los cuales cada uno debe desempeñar como diferentes papeles. Si es en el caso de ir al Barrenland, uno o dos personas deben encargarse de construir la zona, listo, de construir las torres, de cómo aprovechar el espacio, idear, como decir, buenas rutas en las cuales gastar menos torres para aprovechar mejor el espacio. Y sobre todo también, aparte de esos dos jugadores que son los constructores, vienen los estrategas, ¿no? Los que obviamente van a dar ideas a todo el equipo. Y obviamente ellos plantean la idea y todos entramos en votación para ver más o menos cuál es la mejor. Y dependiendo de esa estrategia, pues se puede llegar a la batalla, ¿no? Obviamente los dos estrategas deben ir de la mano con el Ares, ¿vale? El Ares es el que coordina las estrategias de guerra y ese tipo de cosas. Luego debe haber uno o dos personas que se encarguen de los anuncios, ¿vale? Esas dos personas van a estar preguntando constantemente qué es lo que se va a hacer el día de mañana, qué estructuras se van a tomar, a qué hora vamos a programar el tema de la toma de estructura y así sucesivamente. De ahí también va a haber otras dos personas en las cuales se va a encargar de animar al equipo, de que siempre estén escribiendo en el chat, animarles a todos, preguntarles cómo están y así sucesivamente. Y sobre todo debe haber una, dos o tres personas, dependiendo, como les digo, al líder, incluyéndose el mismo líder, para que se encargue de cómo es esto de socializar con las demás alianzas. Y sobre todo, como ahora en el Barrenland es tema de campamento, pues obviamente deben mejorar el tema de ese sistema, ¿no? Y tratar de coordinarse en un horario en el cual todo el campamento pueda atacar a la vez, ¿vale? Son varias cosas que se toman. Bueno, en mi caso es así. De ahí, a partir de ello, pues puede diferenciarse. No sé cómo puedan organizar las demás alianzas, pero por lo general se hace así para que el líder no tenga todo el peso, ¿vale? Porque usualmente hacer que solo el líder se encargue de realmente hacer todo, se cansa y después se frustra y después pierde interés en el juego. Entonces, para que tengan en cuenta.
Bienvenidos, gentita bella, ¿cómo están? Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, toda a la hermosa gente. Déjenme ver. La música de fondo está bien, gente. Así de fondo, sí se escucha. Lo importante es que no se escuche muy alto. Oscar Eduardo, un saludito para ti, bienvenido. ¿Quién más está por acá llegando nuevo? Hatton, ¿cómo estás? Bienvenido. Listo. Perfecto, ya está. Dice, saludos Tony, dice, ¿cuánto demora en destruir un edificio del Barrenland? Por ahora, Hatton, no se sabe. El tema del Barrenland es un tema de que cuando llegue vaga la redundancia, llegue el tema de la destrucción, es cuando se desbloquea un hito. Entonces todavía no llega el hito para que nosotros podamos destruir una estructura. No se sabe todavía aún cómo funcione, ¿no? Ahorita lo que te da la función es marcar la estructura y te da la opción de destruir, obviamente. Pero no sabemos del tiempo cuánto demore. Por ahora tenemos que esperar solo al hito para que tengan en cuenta, ¿vale? ¿Listo? Dice, bro, dice, muchas gracias. No sabía cómo explicarle eso a los miembros nuevos, dice. Ya les mandaré a ver este video, dice. Muchas gracias por la explicación. Dale, Naret. O sea, yo te digo es lo que hago yo. Porque como no sé si tú seas líder de alianza y me han de avisar todos básicamente a los que sean líderes. Hacer todo uno solito cansa, gentita. Así que distribuyan y más bien si busquen como líderes en su equipo. Porque usualmente cuando uno forma una alianza hay bastantes personas que le dan interés al juego. Y trata de escoger esas para que se incentiven y esos te van a decir que van a estar dispuestos a ayudarte. Y esas personitas poco a poco empiezan a ser líderes y empiezan a guiar a la alianza. Y es así. Y cuando tú no estés conectados, por haber circunstancia, ellos van a liderar. Para que tengas en cuenta. Por acá dice Tony, por fin subí mi diente a 6 estrellas. Muy buena, Marco. Muy buena, crack. Un saludito para ti, Judas, bienvenido. Rappi, muchas gracias por estar aquí. Alexis dice, ¿puedes mandar un saludo a Erioto27? Un saludito para tu amigo, debe ser amigo. Erioto27, un saludito para él. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, dice, yo me llamo Soy Noob, dice. Tony me saluda, bro, dice. Un saludito para ti, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice, queremos guerra, dice, queremos ver Pay to Win gastar dinero. Listo, ahorita vamos allá. Vamos de una vez a la batalla. Y vamos para acá. Por acá dice, hola, una pregunta. Las primeras recompensas son sobre puntos de competición entre los campos. Dice que obtenemos puntos al matar hormigas. ¿Podrías darle un ojo y explicarme bien? Listo, ahorita les explico esa parte. Dice Tony, ¿cómo puedo subir el nivel de insecto? Lo tengo a nivel 19 y de ahí no sé cómo hacerle. Verán, los que estén en nivel 19 hay que tener en cuenta que te va a pedir subir para nivel 20, te pide 2 insectos más a 7 estrellas en nivel 5, ¿vale? ¿Qué significa esto? Para aquellos que estén para subir a nivel 19 el insecto, les va a aparecer 1 de 3. Significa que ustedes ya tienen un insecto que es el que van a subir a nivel 20. Ese ya cumple el requisito que ya está más de nivel 5. Entonces lo que tienen que hacer es conseguir otros 2 insectos a 7 estrellas. ¿Por qué a 7 estrellas? Porque los insectos para poder subir los niveles deben estar en 7 estrellas. Entonces por eso necesitas 2 insectos a 7 estrellas y estos subirlos a nivel 5. Y ahí cumples el requisito de tener 3 insectos en nivel 5 o superior, que es lo que te pide la condición, ¿vale? Ya, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, soy oficial Ares, dice, y trato de coordinar siempre las mejores estrategias de ataque y contraataque, dice, y ayudo al R5 a coordinar a los demás y decidir por dónde construirlas. Perfecto, Nar. Bueno, estás haciendo muchas cosas, trata de distribuir. Una vez les enseñes bien a los que más o menos sean de tu confianza, ya ellos construyen solo y te dicen, ya se saben de memoria cómo ahorrarse y cómo construir de la mejor manera. ¿Cómo estás, Unga? Bienvenido. Ahora sí, vamos a explicar sobre los puntos de competencia, ¿vale? Hay muchos jugadores que no saben cómo va este tema de los puntos de competencia, para que tengan en cuenta. Ahorita en la alianza de robots, ¿qué digo en la alianza de robots? En el campamento de robot van ganando por puntos de maravilla. Ya saben que los puntos de maravilla se ganan por tomar las estructuras. Ahorita dependiendo en el nivel de estructura que tomes, y esto solo aplica para las maravillas, incluyendo el árbol, que el árbol se lo toma casi ya al final. Entonces, dependiendo de las estructuras que ustedes tomen, les van a dar diferentes puntos por la primera ocupación, por quitarle o robarle a las estructuras al enemigo después de
después del periodo de liquidación y así sucesivamente. Aquí lo pueden leer. Esto no es nada complicado. Ahora, los puntos de competencia netamente te van a dar puntos por hacer kills, ¿vale? Pero no necesariamente debe ser kills a un hormiguero. No va a aplicar nada, podríamos decir, si tú atacas directamente un hormiguero y por haber circunstancia tuvo hormigas en la guarnición y tú le mataste todas las hormigas, no te van a dar puntos de competencia. ¿Listo? La única forma de ganar puntos de competencia al momento de matar hormigas, como dice aquí claramente, ustedes les pueden dar en la información, ping, y le dan aquí. Aquí les van a decir cuántos puntos dependiendo a cuántas cantidad de hormiga puedan matar. Por ejemplo, aquí les dicen fuentes de puntos de competencia. Aquí te dicen, te van a dar más 5 puntos cada vez que derrotes 1000 hormigas soldados de nivel 10 de la temporada y otros comandantes enemigos. Mira, vas a recibir 5 puntos cada vez que derrotes 1000 hormigas de la temporada de nivel 10. Significan las SX, ¿vale? Esas son las SX o las T10 que se conocen en la temporada. Ahora sí, aquí abajo te dicen por derrotar cada 1000 hormigas soldados de nivel 11. Significa las SX y un palito que tienen. Las SX1 le denominamos o las T11, ¿vale? Entonces, por matar 1000 hormigas de T11, aquí te dice más 15. Pero esto dice en el área de maravillas sin destruir, dice. Cuando los participantes de la batalla los participantes en la batalla por las torres, ¿vale? Esto solo se va a aplicar directamente a las torres. No significa que, por eso les digo, si ustedes atacan a un hormiguero no les van a dar puntos de competencia, para que tengan en cuenta. Solo te van a dar puntos por atacar y defender torres, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Y aquí te dice igualmente, te van a dar 4 puntos cada vez que, por ejemplo, dice, cuando participe en la batalla por las torres o fortalezas de la alianza. Mira, en este caso, cada vez que tú participes por una batalla, obviamente verán, esto no aplica si tú matas las hormigas estacionadas de la fortaleza, no aplica. Solo aplica para las hormigas enemigas, para que tengan en cuenta. O sea, si alguien o del otro bando está reforzando una maravilla y ustedes la atacan y derrotan las hormigas del enemigo, esos puntos van a recibir. Las hormigas estacionadas de una maravilla no dan puntos, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Ahora sí, y acá abajo te van a dar 12 puntos. Igualmente, si atacas o derrotas fortalezas de la alianza, las bajas de las hormigas soldados de T11. En este caso deben ser las SX y aquí las SX, o sea SX1, las T11 o las T10. Pero son de las temporadas. No son las T10 que nosotros obtenemos dentro de nuestro hormiguero, sino las que nos da el juego, o sea, las T10 de la temporada y las T11 de la temporada, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta, de esa manera ganan puntos. Es haciendo kills, tanto atacando y defendiendo torres y también atacando y defendiendo maravillas, pero no sirven las hormigas estacionadas de las maravillas, para que tengan en cuenta. Y así se divide esto, gente. Espero que me hayan entendido y si tienen más preguntas, gente, me las hacen. Dice, gracias manito, saludos desde Ecuador, un saludito para todos, gentita bella. Saluditos para todos, gentita bella. Ahora sí, vamos a poner en contexto vamos a poner en contexto qué es lo que ha sucedido. Déjenme reclamo estos paquetes, que ya saben que en esta alianza Fabián reclama igualmente recompensas y yo también vengo y le doy reclamando recompensas, gente. Y compran, miren, los paquetes estos que dan aquí son de los paquetes caros, para que tengan en cuenta. No son cualquier paquetito, son paquetes y caritos. ¿Cómo estás, Canalizo? Bienvenido. Dice, buenas noches. ¿De qué me perdí? No, recién llegas. Ahorita voy a dar la explicación y cómo ha ido avanzando ahorita el Barrenland. Verán. Hemos visto, ahora sí, gente, Lucifer. Ya saben que muchos ya saben de qué alianza es Lucifer. Es de la alianza 1LC. Lucifer y algunos tops de la alianza 1LC han estado participando por la lucha contra la alianza Yoito, ¿vale? Lo que pasa es que todavía tienen problemas la alianza 1LC. Totalmente no están coordinados como la alianza fuerte que eran antes. Ahora les está costando mucho. Básicamente les está costando mucho coordinarse. Pero aún así se animaron a luchar y Lucifer entró en batalla.
¿Listo? Entró en batalla, empezó a luchar contra la alianza de Yoito. Lograron frenar un poco el progreso, pero aún así, como la alianza de Yoito es más coordinada, pues dominaron la zona, destruyeron algunas torres de la alianza de 1LC y próximamente el objetivo será destruir esta torre para tomar y robar la maravilla, gente. Entonces significa que a la final van a estar, van a terminar, el campamento rojo va a tener una maravilla y 2 maravillas. Para que tengan en cuenta, van a tener la maravilla de aquí y van a tener la maravilla de acá. Serían 2. En este caso, la alianza de robot igualmente va a tener esta y esta. O sea, el campamento en total, no la alianza, el campamento de robot. Van a tener esta y esta. Van a estar empatados en estadísticas en cuanto a maravillas, ¿vale? Aún así, ya saben que igual si la alianza de Yoito roba la maravilla de 1LC, no se llevan puntos por competencia de la maravilla. Ojo, son estos puntos de aquí. ¿Por qué me dirás, Tony, por qué razón no se van a llevar puntos? ¿Por qué ellos no van a aumentar los puntos? ¿Por qué razón? Porque las maravillas te van a dar una única recompensa cuando la tomes por primera vez. Lo importante es tomar la maravilla primero. O sea, el tema de las competencias y esto hace que las alianzas tengan prioridad en el primer ataque. O sea, aquel alianza o campamento que tome una maravilla primero se lleva 200 puntos de las maravillas por la primera ocupación, ¿vale? Significa que esta de aquí ya no se vuelve a recuperar, ¿vale? Significa que aquella que haya tomado primero ya se llevó y nadie más puede llevársela. Ahora, si ellos roban, ¿qué pasa? No se llevan nada. ¿Cuándo van a dar o cuándo va a empezar a dar puntos la maravilla cuando se empiecen a robar entre alianzas? Va a ser cuando empiece el periodo de liquidación, cuando dice aquí, miren, ocupa la maravilla no destruida cuando comience el paso de liquidación. O sea, cuando esté el periodo de liquidación, va a haber un frenesí en el cual las alianzas van a tener que luchar por robarse las maravillas y ahí va a ser bien importante. Cuando sea ese periodo, mira, va a ser 400 puntos cuando se robe una maravilla. Que tengan en cuenta, entonces, eso es muy importante. Y si destruyes una maravilla, te van a dar 80 puntos. Lo que pasa es que si destruyes una maravilla ya no se puede ocupar y se queda bloqueada hasta que termine el barra en LAN. Y eso hace que pierdas las bonificaciones de la maravilla, pero te puedas hacer TP dependiendo en la zona en la que estés, ¿vale? Ahora sí. Perfecto. Ya explicamos el contexto, qué es lo que ha pasado aquí. Si ha estado luchando Lucifer, ya van a ver el top de kills, cómo va. ¿Listo? Para que chequen. Vamos aquí abajito. Miren cómo han empezado a dominar la alianza de Robot, la alianza de TIC, frente a BMS con... ¿cómo se llama esta alianza? Me olvidé. ZLS, básicamente. ZLS y BMS, gente. ¿BMS era? Sí, BMS, sí. BMS y ZLS, gente, han empezado a perder terreno. Lo que pasa es que ya saben que ZLS tuvo una ardua pelea de 7 horas contra 2 alianzas muy fuertes. Se quedaron totalmente desgastados. Entonces, parece ser que van a planear una estrategia luego de un tiempo para que se recuperen bien. Y luego, bien recuperados, van a coordinar un ataque en el cual igualmente van a recuperarse. O sea, si ellos dan tiempo a que quiera recuperarse su alianza, el enemigo también tiene chances para recuperarse, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Entonces, tanto el campamento azul como el rojo, en tema de puntos de maravilla, el campamento azul va ganando. En temas de puntos de competencia, el campamento rojo va ganando. Porque desde un inicio 1LC no apoyó mucho en hacer kills, entonces eso afectó mucho en el punto de las competencias, ¿vale? Ahora sí, como ven, va dominando la alianza TIG. Ya saben, esta alianza del 300 que tienen jugadores muy fuertes empezó a dominar la zona y ha empezado a tumbar algunas torres tanto de ZLS y empezando a subir por acá. La estrategia que tienen, gente, es empezar a dominar esta zona de aquí, porque el objetivo es robar esta maravilla de aquí, ¿vale? Es de robar esta maravilla de aquí. Entonces van a tener que planear una muy buena estrategia. Tal vez lo que va a hacer ZLS es moverse por aquí para empezar a ayudar tanto BMS como ZLS a defender este túnel de aquí para que no puedan pasar. Porque si el robot logra pasar por aquí, o sea la alianza de robot logran pasar por aquí, pueden empezar a dominar mejor esa zona. Y una vez dominen esa zona puede pasar igualmente a la alianza de TIG.
y empezar a comerse toda esta zona. Y si se empiezan a comer más estructuras del otro bando, va a ser problemático. Ahora ya saben que no hay la bonificación de defender en su zona. ¿Listo? Eso significa que si esta alianza quiere invadir acá, ya no hay las bonificaciones de defensa. ¿Listo? Eso dificulta el tema de defenderte o atacar. Pero como son alianzas muy fuertes, difícil que se puedan venir a tu zona. Más bien priorizar estructuras en las cuales estén mucho más cerca y te den mejores recompensas, y sobre todo las que no estén ocupadas, porque en primera ocupación también te dan muy buenas recompensas. Así que va a estar muy fuerte las siguientes peleas que se vengan, para que tengan en cuenta. Devani, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Miren, aquí estamos viendo que hasta acá llegó la alianza de Tic, tumbó algunas torres de acá. Este jugador, ya saben, jugadores con estrellas rojas. ¿Cuál es este jugador? Ya saben, este jugador de la hormiguita es un jugador muy fuerte. Vamos por acá. Los han hecho retroceder hasta acá, mira. CTLS hasta aquí y acá también, miren. CTLS se quedó hasta acá. Esto es normal, hasta aquí no han hecho retroceder. Lo que ha hecho TIG es avanzar en la hojita que se quedó en la anterior transmisión, que es aquí. Miren, empezó a dominar, se quedaron por aquí y listo. Lo que va a hacer la alianza TIG es empezar a subir para empezar a ayudar a progresar por acá. Lo curioso, gente, es que la alianza BMS colocó de forma extraña, pero esta forma extraña tiene una explicación de por qué razón la alianza, podríamos decir, la alianza de BMS colocó las torres de esta manera. Miren, no hay nadie construyendo las torres, para que tengan en cuenta. Construyó una aquí, una acá, una por aquí, miren. Por acá había otras, me acuerdo, pero están construyendo por acá atrás. Miren, ¿por qué construyen esto? Esto hacen para que se incentive la alianza de TIG a construir una torre por acá y gaste más torres para poder destruir estas. Entonces, TIG sabe que si construye una torre más para solo destruir esto, no le conviene. Mejor es seguir avanzando para no estar malgastando la arcilla y cumplir los objetivos que son los que se vienen dentro de poco, ¿vale? Para que tengan más conciencia en eso. ¿Listo? Dice Tony, recuerda que el Barrenland se divide en 3 partes, dice, por lo que aunque se pierda una, pueden remontar las otras 2. Exacto, pero como te digo, aquí está un poco complicado. En la parte superior yo sí digo, Yoito es muy fuerte. Aquí va a dominar toda esta zona sin duda Yoito. A la final, si hacen un ataque bien coordinado, tanto la alianza de CTLS con BMS, puede que ganen terreno más, un poco más al futuro. Todavía estamos empezando, creo que vamos recién 15 días del Barrenland. Ya ha empezado a haber mucha acción, pero no demasiada cuando fue el directo de las 7 horas, gente. En el directo de las 7 horas, las alianzas se dieron hasta todo lo que tenían. Gastaron todo lo que lograron gastar solo por aprovechar y que no les quitaran torres para aprovechar la maravilla, nada más. De ahí, por lo demás, están bien. Posiblemente, quién sabe, solo lucharon un poquito. Yo le pregunté a Fabián, el dueño de la cuenta, me dijo que lucharon un poquito. BMS luchó como en la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana. A mí me habían escrito por Discord, gente, me dijeron, Tony, estamos en lucha contra BMS. Cole estaba luchando contra BMS, pero ya era muy tarde y yo ya estaba ruqueado, gente. Ya estaba durmiendo. Y como ya estaba durmiendo, pues ya ni modo, ya no transmití esa pelea. Me dijo que iban, como decirles, me dijo que pelearon un ratito, nada más. Pelearon un ratito, no duró mucho la batalla porque no muchos se conectaron de BMS. Y ahorita van a empezar a destruir más zona de la alianza de BMS para seguir presionando, nada más. Ahora sí, el tema de kills, gente, para que chequen. No ha aumentado mucho. No ha aumentado mucho desde la transmisión que hicimos el día de ayer. Pero va bien, para que tengan en cuenta. Por acá está muertes de hormigueros. Y podemos ver, miren, sin duda, muchos decían que tal vez Robot no iba a hacer muchas kills, que se iba a quedar y que no iba a apoyar mucho. Pero ya estamos viendo, gente, miren. A veces cuando uno parece que no es, sí es. Y ya empezó a dominar un poco más Robot. Ahorita los que van presionando es los jugadores que obviamente le dedican más horas al juego. Y más cuando hay batallas, ¿no? Entonces aquí vemos Robot ya con 4G de kills, ¿vale? Y esos son los recién 15 días del Barrenland.
Y durante los 4 días que ya ha habido guerra, se han hecho ya, podríamos decir que un G cada día, un aproximado. Pero de ahí van 4G, robot, BMS aquí el payasito el gatito payasito 3.7, Capal 3.4. Para que chequen, Capal es full guardianas. Y con guardianas se hace esta cantidad de kills que es realmente bárbara. CTLS que va aquí con 1.8. Podríamos decir que estos 3 jugadores en el tema de kills van dominando a full. ¿Listo? Han matado demasiadas hormigas. En esta alianza compran demasiadas cosas, gente, para que tengan en cuenta. Compran demasiadas cosas. Me imagino que ahorita Robot ya debe haber aumentado una cierta cantidad de estadísticas, porque ahorita anda fuerte. ¿Listo? Me imagino que compró algo para mejorar el hongo de mutación, para que le dé un poco más de ventaja y hacer frente a los demás. ¿Vale? Entonces son 4G de kills, 3. Y hasta aquí, hasta el líder de TIG, 1G. Listo, de aquí en adelante ya están haciendo más. Y aquí podemos ver a Lucifer, gente. Listo, ahora no sé muy bien esto. Alguien me dijo que Lucifer vendió la cuenta. Listo, no sé quién me dijo o quién fue que vino aquí en la transmisión a decir que Lucifer vendió su cuenta, que ya no puede estar activo y que, bueno, preferible va a vender su cuenta. Ahora, si se dan cuenta, aquí dice BSUB3. Y se dan cuenta, dice BSUB3. Vamos a ver a la información de la alianza de 1LC. Vamos a ir acá. Le vamos a dar influencia. ¿Y dónde está? 1LC. Vamos aquí. Y miren, ¿quién es el líder? BSUB. ¿Ves? Este líder tiene una cuenta adicional, verán. Por acá está, miren, BSUB6, BSUB3, BSUB69, BSUB9, BSUB2, BSUB5. Me imagino, no sé si es por el tema de que se coordinaron para cambiarse el nombre o porque este sí debe ser el dueño de la cuenta o se la compraron, ¿vale? No lo sé. No sé si este jugador vendió su cuenta o todos están cambiando solo se están cambiando el nombre para llevar una mejor coordinación, para decir que es una alianza coordinada. Pero de ahí los demás jugadores no tienen el mismo nombre. Entonces, no me acuerdo quién dijo, no me acuerdo el nombre de quién dijo que tal vez la cuenta de Lucifer ya la vendieron al líder de la alianza, en pocas palabras. Esta cuenta es muy fuerte, tiene 9G de kills. Es un jugador realmente potente. Aquí en la transmisión llegaron a decir que la cuenta de Lucifer la vendieron, ¿vale? No estoy seguro de ello, pero en solo esa pelea, para que chequen, en solo esa pelea, en tema de kills que hubo sobre la maravilla, Lucifer ya se alzó con 526, ¿vale? Significa que en unas cuantas horas hizo 526. No es un jugador débil, para que tengan en cuenta, es un jugador muy fuerte. Listo, para que tengan es un jugador fuerte. Yoito ya va por las 900. Obviamente en la pelea contra 1LC que hubo por la maravilla, ahí se desgastaron un poco y empezaron a hacer buenas kills. Entonces ya estamos viendo más o menos ahí que 1LC ya está empezando a participar. Poquito a poquito irá participando, pero el tema ahora que tiene desventaja al campamento azul es que 1LC no está muy activo como quisiera estarlo, ¿no? Para que tengan en cuenta. Un saludito para todos, bienvenidos. Kinara, ¿cómo estás? Bienvenido, buena noche. Dice, yo con 30,000 kills ya he hecho, ya me siento feliz. Yo también. Por lo general, te puedes hacer unas, qué sé yo, depende del Barrenland. Yo por lo general me tardo. Kevin Macario, bienvenido, crack, gracias por hacerte miembro del canal. No se olviden de que pronto ya está por llegar el tema de hacer el sorteo de los paquetes de insecto. El 22-23 va a ser el sorteo de los paquetes de insectos, los mensuales. Ya saben, los paquetes mensuales que cuestan $25 para que ustedes empiecen a subir un poco más el tema de sus insectos a 9 estrellas. Entonces pueden ir participando. Bienvenido, Kevin. Kevin, verás en la descripción del directo hay un link que te va a llevar al grupo de Discord del canal. Por ahí me escribes para añadirte al grupo de WhatsApp que tenemos de los miembros del canal, ¿vale? Dice, lo estaba pensando y dice, me gustan tus videos. Dale, Kevin, realmente te agradezco mucho. Al igual forma, si es que quieres una guía de tu cuenta, porque a la final es así, los que se hacen miembros del canal tienen ese acceso en el cual yo puedo ayudarles a guiarse
listo, a mejorar un poco más su cuenta, concentrarse en qué cosas son mejores para no perder mucho el tiempo y sobre todo conseguir mejores objetivos a largo plazo. Porque usualmente cuando uno ya va un poco más avanzado ha cometido errores, entonces uno como ya tiene experiencia ya puede guiar de mejor manera a aquellos jugadores que quieren empezar a subir. Entonces para que tengan en cuenta. Muy bien. Y te agradezco mucho, Kevin. Me escribes por Discord y ya te agrego al grupo de WhatsApp, ¿vale? Yo te envío el link y listo, crack. Dice, hola Tony, ¿cómo estás, Estrella? Dice, ¿hay pelea en este momento? Ahorita parece ser que sí había. Vi una peleita aquí, pero al parecer solo van a construir, todo está relajado. Listo, había pelea, como les digo, en la parte superior, donde empezaron a hacer un ULC contra la alianza de Yoito, empezaron a pelear un poco, pero sin duda la alianza de Yoito se va a llevar la maravilla. Miren, ya anda preparándose. La alianza de Yoito no es una alianza que digamos no activa. Miren cuántos jugadores hay ahorita. Ya se van a preparar. Miren, ya construyeron la torre. Ahora van a destruir esta. O puede que de una vez tomen la maravilla, porque ya están listos, ya están posicionados. Y ya están a tope ahí, para que tengan en cuenta. Yoito debe estar por ahí. No sé si tenga la skin. Ah, también tengo que contarles algo, gente. Tengo que contarles algo, gente. Verán, ustedes saben que había dos personas que se llamaban Fabián, que me prestaron su cuenta. ¿Listo? Que me prestaron su cuenta. Esta cuenta es en la que está en la alianza de Robot. Ya todos saben la cuenta en la cual Robot hasta una vez entró en la transmisión y mandó un saludo y todo, y dijo que se llamaba igual Tony. Entonces es como decirles que fue un privilegio que un jugador así de alto nivel, podríamos decir, entre a la transmisión y nos mandara un saludo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasó en la alianza con el otro jugador que se llama Fabián igualmente? Ya saben que la otra cuenta está en la alianza de Yoito. ¿Listo? Está en la alianza de Yoito. Y lo que sucedió, gente, es que el suscriptor me escribió por Discord y me dijo, mira lo que me escribió el líder de la alianza de Yoito. Le habría escrito de que por qué está haciendo transmisiones desde esa cuenta. Ya saben que cuando Fabián estaba luchando en la alianza de Robot, pues no podíamos usarla. Entonces yo pedí acceso a otro jugador que me preste su cuenta. Y una vez transmitimos en la otra cuenta del otro suscriptor que se llama Fabián, que está en la alianza de Yoito, para que tengan en cuenta. Entonces, lastimosamente, solo por yo, según ellos, según la alianza y el líder que es de la alianza de Yoito, según ellos, la cuenta en la cual me prestó a mí para transmitir el Barrenland, lo tomaron como un traidor, ¿vale? Lo tomaron como un traidor. Kevin, muchas gracias por la membresía. Gracias por regalar la membresía, crack, qué crack. Por ahí le tocó a alguien la membresía. Ojito, ojito. A Crazy otra vez. Qué loco, qué suerte, Crazy. Justo escribes y te sale. Y parece ser que van a tomar la maravilla, miren. Y como les digo, según ellos, le preguntaron a él, ¿por qué estás haciendo transmisiones en YouTube? Alguien le ha dicho a los líderes de la alianza de Yoito y se malinterpretó, en pocas palabras. Se malinterpretó pensando de que se está revelando información de la alianza, o sea, ¿qué se está planeando? O sea, piensan que al momento de hacer transmisiones, todo lo que se está planeando en el Barrenland se va, como decir, a esparcir a los demás jugadores y se van a revelar informaciones de estrategias y esas cosas. Entonces, solo por creer eso, le mandaron a rango 0, gente. Le mandaron a rango 0 a la cuenta de Fabián, pero en la que está en la alianza de Yoito. Ahorita que les veo a los de Yoito. Entonces, el líder ni siquiera le preguntó muchas cosas, solo porque le dijeron que estaba haciendo transmisiones y que lo tomaron como traidor. Le mandaron de una rango 0, gente. De una a la cuenta rango 0. Solo por prestarme a mí para hacer transmisiones. Si se dan cuenta, solo por prestarme a mí y hacer transmisiones. Lastimosamente está en rango 0 esa cuenta. Yo me disculpé obviamente con el suscriptor, porque obviamente solo por prestarme no significa que yo esté aquí revelando la información de o qué es lo que va a hacer cada alianza. Yo lo que vengo aquí no es que vengo por decirles estoy a favor de alguna alianza y que pierda otra.
Aquí estamos neutrales. Gane o pierda Robot, gane o pierda Yoito, gane o pierda TIG, gane o pierda BMS. Enhorabuena, pues obviamente el que tenga mejor coordinación, estrategia es el que gana. Y no es por decirles yo aquí vengo y revelo todo lo que estaban planeando o lo que se van a hacer. Más bien solo a mi deducción es lo que digo que lo podríamos ir a lo que va a suceder, ¿no es cierto? Dice, no, Yoito, dice, se me cayó un ídolo. Verás, el líder no es Yoito, es otro jugador, para que tengan en cuenta. Es otro jugador. Es este jugador de aquí, gente. Este le escribió. Cuando me mandó captura, es este jugador que le escribió. No sé. no es Yoito, gente. Yoito es consejero. Pero a la final ya saben que él escribió. Este jugador de aquí le escribió. Y le dijo, ¿por qué estás haciendo transmisiones? Y así. Y Fabián me dijo que les pasó toda la mañana explicándoles de que él había prestado una cuenta a un youtuber que es de habla hispana y que es un poco un creador de contenido que ayuda a los que van iniciando y está transmitiendo el Barrenland. Pero ellos no entienden, ¿vale? No entienden. Yo también ya hablé un poco a los moderadores, ¿listo? Hablé a los moderadores y Fabián también empezó a hablar. A ver qué se puede hacer porque no es justo. O no sé si ya lo sacaron de rango 0. Sí, ya lo han sacado de rango 0, miren, ya lo han sacado de rango 0. Valió la pena hacer quejarse casi toda la mañana porque Fabián me dijo que se quejó toda la mañana. Entonces, al parecer valió la pena, ¿vale? Y creo que tal vez está en rango 1. Sí, miren, aquí está la cuenta de Fabián. Esta es la cuenta de Fabián, gente. Aquí está, lo mandaron a rango 1, gente. De igual forma yo me disculpé con él. Obviamente, ya saben, es un juego. A veces muchas personas malinterpretan y es cuestión solo de hablar, nada más. Ahorita dice que bueno que ya lo sacaron de rango 0. Sí, bueno, me imagino, él estaba en rango 3, creo. Estaba en rango 3, pero imagínate de rango 3 que te van a rango 0 y de rango 0 a rango 1 y así sucesivamente, qué mal, ¿no? Por acá dice, Fabián es español, sí. Él me ofreció prestarme su cuenta para transmitirla otra vez, en la cual esta cuenta que está en la Alianza de Robot estaba luchando y no podía hacer transmisión pronto. Entonces él me prestó la otra vez y ha llegado a oídos del líder. Como ya saben, aunque no crean, gente, y esto es un poco, podría decir extraño, aunque no crean, al parecer no es que mis videos no llegan a las personas de todos los países del mundo. Realmente llega a todos, a todos. Yo pensaba que solo llegaba a gente que hablaba portugués, de Estados Unidos, de nuestra propia comunidad en español, hasta España, algunos franceses y así. Pero está llegando realmente por este Barrenland. El canal se está conociendo en muchísimas partes, o sea, se está conociendo demasiado. Y yo he escuchado que muchos dicen, Tony, ya en mi alianza están empezando a hablar de tu transmisión. En mi alianza están hablando de tu transmisión. Porque hay muchos latinos que están en diferentes servidores. Y me he empezado a decir, ah, mira, te conocen, Tony, y así sucesivamente. Y ya todos me conocen. Entonces, creo que ya viendo la transmisión, porque como les dije, Fabián les pasó todo el día explicándoles por qué razón... no es que sea traidor, es porque solo prestó la cuenta para hacer una transmisión. Entonces, ya estamos bien. Lo mandaron a rango 1, que es lo bueno. Dice, entonces, Tony, empieza a saludar en chino, dice por acá. Entonces, ya se dieron cuenta de que no es por ser malos. No es que aquí revelamos las estrategias de cada alianza. Miren, podríamos decir que nosotros ingresamos a la cuenta de Fabián. Y Robot me hubiera dicho, me hubiera hasta, qué sé yo, por privado me hubiera mandado, hey Tony, no muestres las estadísticas de las cuentas que tenemos en la alianza, ¿vale? Yo antes de empezar a hacer transmisión, gente, yo consulté a Robot de que si obviamente me permitía mostrar las estadísticas una vez se enfrenten con los jugadores. Porque siempre hay que ser respetuoso con eso, porque ya saben, cada alianza tiene sus reglas, ¿no? Entonces yo dije, muy bien, voy a preguntarle para después no tener problemas. Y Robot, créanme que es un líder muy tranquilo y realmente muy social. Y él me dijo, no hay problema. Una vez nosotros nos enfrentemos, eso sí me dijo, una vez nosotros nos enfrentemos, puedes mostrar lo que tú desees. Así me dijo. Entonces quedamos mucho más tranquilo. Y ahorita, como les digo, el líder no es Yoito. Yoito es aparte. Entonces, con Yoito no he hablado, pero con este líder hablé un poquito también.
Entonces ya como que ya lo subieron a rango 1. No, no le subieron en el rango en el que estaba, pero bueno, ya rango 1 es para que pueda recibir recompensas, porque en rango 0 no te dan, para que tengan en cuenta. Bienvenidos, gentita, muchas gracias por estar aquí. Dice, muchos no saben aceptar la derrota, Tony dice. Causarlo de traidor por el directo solo fue un pretexto para exponer su frustración, dice. Yo estaría encantado de que transmitieras mi alianza en tus directos. Es lo que me dijo Robot. Él me dijo que estaba feliz de que, obviamente, en alguna transmisión se pueda ver y se pueda notar de que una alianza, o qué es lo que una alianza puede hacer en un Barrenland o un épico Barrenland, que en este caso estamos haciendo. Y Robot es amigable, Capal también. Son líderes que realmente son muy sólidos, son muy sociables, mantienen unido a una alianza. Capal no estaba desde un inicio en la alianza de Robot. Robot fundó la alianza ACOL y Capal se vino a esa alianza, si no me equivoco. Creo que Capal estaba en otro servidor, no me acuerdo bien. Creo que Robot no nació en el 501, él nació en otro servidor. Y él se vino al servidor 501 para jugar con Robot y se siente a gusto. Entonces, son líderes que realmente hacen la diferencia. Ya explicándole todo y podríamos decir que toda la mañana lo que se pasó Fabián explicándoles, ya les mandaron a rango 1, que eso ya es positivo. Por ahora se me mantienen tranquilo. Yo también dije, no, ¿cómo va a ser el líder eso? ¿Acaso que estamos revelando información o algo así? Por ejemplo, miren, yo no muestro nunca las rutas que tiene y algo así para no... Aún así, ustedes saben que mientras van luchando es predecible por dónde van a ir las alianzas o qué estrategia van a hacer. Por ejemplo, claramente se ve que Tic va a ir con la alianza de Robot a presionar esta torre de aquí. Y van a, ¿qué digo esta torre? Este túnel de aquí. Y van a invadir esta zona, es claramente. Entonces, esta alianza ya tiene que irse preparando para la lucha que se viene dentro de poco en el túnel nivel 7. Nada más, gentita. Por acá dice, las estadísticas son como la ropa interior, por acá dice. En algunas alianzas sí, se cuida mucho. Por eso yo les dije, les voy a mostrar estadísticas una vez ya haya el primer enfrentamiento. Porque una vez existe el primer enfrentamiento, ya todos saben qué estadísticas tiene el enemigo. Por ejemplo, si ataca Robot, los jugadores de la alianza enemiga ya saben y comparten esos reportes a los demás jugadores. Y todos ya saben qué estadísticas tienen entre todos. Entonces es como que ya no es secreto eso. Y eso me dijo Robot, así que estamos bien. Por acá dice, entonces Robot es God, dice, sí. Saludos a UFH, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Santiago, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo se cambia de server y cuándo se puede? El cambio de servidor, cuando tu servidor es nuevito, llega un evento único que se llama la migración. Esa migración es chévere porque puedes migrar a un servidor que te permita tu rango de migración. No puedes irte a cualquier rango de migración, podríamos decir, no puedes irte a cualquier servidor que tú desees, ¿listo? El juego te pone un rango en el cual puedas migrar. Por ejemplo, si estuvieras en el 550, te permite migrar del 550 hasta el 500, qué sé yo. Del 500 al 550 te puede permitir. En sus inicios, porque si no me equivoco, cuando se abre por primera vez la migración, te permiten migrar 50 servidores adelante tuyo. Y es así. Entonces, a partir de ahí, una vez llegue la isla a tu servidor, porque luego de que pase un tiempo, sus jugadores se hacen fuertes y ya se van preparando para ir a la isla. En la isla viene un evento que se llama convocatoria entre servidores. Ese es otro evento en el cual es parecida a la migración, solo que permiten solo pasarse por cada alianza 30 jugadores. Y necesitas permiso de una alianza para pasarte un servidor. Es diferente ahí. Dice, yo igual fuera un gusto de que transmitieras desde mi cuenta. Soy free to play, dice. Pero igual, está mal eso que lo pongan en rango 0. Saludos desde el 604. Sí, gente, quería avisarles esto porque... realmente hasta a mí me frustró. Digo, Dios, o sea, solo porque me cuente y fue amable conmigo y que me preste la cuenta y que le hagan eso, dije, no, no puede ser. Por lo bueno es que el líder no es Yoito. Entonces, si hubiera sido el líder Yoito y hubiera hecho eso, gente, ahí sí se cae un ídolo ya. Ahí sí se cae un ídolo, gente. Dejen su poderoso like, gentita bella, así podemos llegar. Miren, 87 personas, dejen su poderoso like. 50 likes, gentita, lleguemos a 50 likes. Ustedes pueden. Por acá dice, ¿conoces al jugador Reverenge de la alianza MOV? Él también es fuerte. Sí, Kinara. Él también tiene un canal de YouTube. Todos conocen quién es Reverenge. Es líder igualmente de la alianza. Muchos dicen que Reverenge es un poco prepotente, no sé yo.
Dice, Reverenje también es God en la alianza MOV. Ya veo, ya veo. Dice, ¿puedes saludar a mi papá Blue Demon de la alianza GUA servidor 31? Un saludito para tu papá. Blue Demon de la alianza GUA del servidor 321. Por acá dice, bueno, dice, todavía Joito God. Sí, Joito es God, sí, sí. El líder básicamente tomó, como decir, una decisión muy precipitada. Lo llamó traidor, gente. Así en las letras que decía ahí, como tradució, lo llamó traidor. En pocas palabras. A ver cómo va la maravilla. Ya la van a tomar. Van a robar la maravilla, pero no se van a llevar puntos. Dice, mano, tengo una pregunta. Dale, crack, no te preocupes. Dice, también tenía otro jugador que... jugador súper, pero súper fuerte. Hasta hacía más daño que robot. Marmota, su nombre es Pikachu. Ya veo, crack. Verán, si ustedes van a empezar a comparar Reverenje contra robot, no hay punto de comparación, ¿vale? Reverenje es como... digamos, Reverenje, si no me equivoco, en sus estadísticas la otra vez que mostró, tenía 1.7k de daño. O sea, es parecido a este jugador de aquí que se llama Soul de la Alianza Call. Este jugador, este que es diplomático, ¿dónde está? Aquí está Soul. Miren, este jugador hace 1.7k de daño. Podríamos decir que Reverenje está al nivel de Soul. ¿Listo? Por tener 1.7k de daño. Imagínate, Robot tiene 2.2, entonces un poquito más adelante. Obviamente, Reverenje podríamos decir que es un jugador que sí gasta, pero no como esos jugadores tops, ¿no? Para que tengan en cuenta. Dice, Umbra Darkness también es fuerte, dice, y es de transportador. Sí, Umbra Darkness también, gente, es obviamente líder de su alianza, también tiene una comunidad, tiene un canal de YouTube. Solo que ahora he visto que Reverenje y Umbras ya no suben videos de Ants. No sé qué les pasa o algo, o ya no tendrán tiempo, ya se están aburriendo del juego, no sé. Por acá dice, peleé por el árbol y creo que no lo lograré, dice. ¿Debo ser agricultor? Ya veo, Eric. Verás, ¿y crecer con granja? Sí, lo mejor, crack, para crecer rápido al inicio en su cuentita, crearse granja, ser agricultor. Listo, es lo mejor, para ganar muchísimos recursos. Alejandra, ¿cómo estás? Un saludito para ti, bienvenida. Dice entonces, ¿el robot es más fuerte? Verás, Kinara, el más fuerte en estadísticas hasta donde hemos visto es este payasito de aquí. La otra vez vimos las estadísticas. No sé, a ver, veamos si es que aquí han compartido tal vez un reporte para que puedan chequear. Déjame ver aquí. No. Déjenme chequear. A ver, déjenme chequear. Ese payasito, lástima que no guardé un reporte. Pero déjame ver. Creo que aquí sí debe tener ataques. Déjenme ver, sí debe tener ataques este jugador. De la otra batalla, gente, vamos a mostrar. Ya los que siguen desde un inicio las primeras batallas que hubo, gente, ya saben cómo de fuertes son los jugadores. Déjame chequear. Aquí está el payaso, gente, aquí está el payaso. No, este es otro jugador. Parece ser que hubo una pequeña pelea, pero este es otro jugador, no. Bajemos un poquito más. A ver si encontramos un reporte. Aquí es cuando atacaron al payasito, gente. Pero cuando no es efectivo el ataque, o bien te ataca o te defiendes. Listo, aquí está. Verán, para los que van llegando, van a darse cuenta que el gatito, podríamos decir, por la velocidad de combate más alta, por tener la velocidad más alta y tener un poquito más de estadísticas, está ligeramente superior a Robot. Pero aún así Robot sí le da frente, algunas veces, como decirle, sí le activa buenas habilidades a Robot, le gana al gatito. Y el gatito, simplemente por tener más velocidad y obviamente por tener más velocidad, le activan más las hormigas. Siempre sabe ganar, pero usualmente están ahí, casi al nivel. Listo, para que tengan en cuenta. Igual Capal igualmente son jugadores fuertes. En este caso vamos a ver las estadísticas para los que van llegando.
Esto no es apto para cardíacos, los que son nuevos y los que van llegando. Van a sorprenderse la cantidad de estadísticas que tienen. Dice Tony, en la pelea de ayer habíamos hecho un trato con la otra alianza y nos traicionaron. Nos enfrentamos contra 3 alianzas a la vez y aún así les ganamos. Quedó corto. Uf, ya veo Justin, hay muy buenas kills. Por acá dice, a mí me gustó ver las batallas. Nunca pensé ver a Robot Joy en una batalla. En el emparejamiento dice, fueron justos para mí 2. Sí, es justo, crack. Es justo, es justo. Dice, pero Robot compró recursos para igualar a Gatito. Posiblemente. No he visto cómo ahorita está en estadísticas. ¿Vale? No he visto cómo está en estadísticas. Por acá dice, ese gato nació en el servidor 2, dice. Por eso es tan potente. Verán, miren, aquí vamos a ver. Vamos a primero presentar las estadísticas. Bueno, ya saben, esta es la cuenta de Fabián. No es que sea un jugador tan pay to win, pero sí ha comprado alguna que otra cosa de los eventos, ¿vale? Para que tengan en cuenta. El gatito, gente, nivel 79 Godzilla. Para llegar a nivel 79, gente, es demasiado dinero. ¿Listo? Tengan en cuenta que ya es difícil subir un insecto de 39 a 40. Muchos jugadores que son más o menos regulares gastando en el juego me han dicho que Tony, pasar de 39, de nivel 39 a 40 es ya bastante dinero. O sea, de 39 a 40 ya. O sea, ya por solo llegar a 39 y pasarte a 40 es mucho dinero. Y peor aún pasarte de 49 a 50, de 50 a 60 y de 69 a 70, gente. En este caso estamos viendo insectos nivel 79, así Godzillas nivel 79, qué sé yo, látigos nivel 79, avispones nivel 79, con ayudante de insectos igual así en altas estadísticas. ¿Por qué razón no suben a 80? Porque es demasiado caro. Tengan en cuenta que para nivel 80 van a pedirte los otros 2 insectos en un nivel mucho más alto. Estamos hablando, qué sé yo, niveles 50 los otros 2 insectos. Y es demasiado caro para que tengan en cuenta. Y ya de por sí estamos viendo, miren, la Acacia en 3 estrellas rojas. Que igualmente a este nivel de juego que un jugador ya tenga las 3 hormigas, gente. Bueno, en este caso no tiene todavía la transparente a 3 estrellas. ¿Por qué razón? Porque le hace falta que venga otro evento en el cual consiga 2 veces más la transparente. Entonces ya la sube al instante. Tiene que esperar otro evento nada más. Pero ya vemos Acacia 3 estrellas. La transparente, que es el nuevo de arqueras, igualmente 2 estrellas ya. Se ha comprado todas podríamos decir, las corazas que le permite hasta ahorita los eventos. Y la Berserker a 3 estrellas. ¿Listo? Aquí hay bastante dinerito igualmente. Como les digo, siendo free to play, conseguir una hormiga 8 estrellas les toma un año. Y estos jugadores ya tienen así formaciones a full de 3 estrellas cada una. Y activa bien, obviamente activan bien, son muy buenas para PvP. Acá sí es buena para PvP, gente. Da mucho buff a Berserker. Son el mejor combo que llevan ahorita. Entonces, es bárbaro. Ahora sí, viendo todo esto, las estadísticas que tienen y todo, y las estrellas y todo, miren las estadísticas que tienen. Bueno, ya saben que esta es un jugador normal versus una ballena. Este es jugador ballena, gente. Jugadores ballena. ¿Listo? Jugadores ballena a tope. En este caso, ¿quién atacó? Sí, este jugador primero atacó. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. Ya estuvo gastada las hormigas. Miren, 92,000, 92,000, 64,000 para que tengan en cuenta. Si no ven bien, aquí en daño tiene 2430. Listo, 2430 con las hormigas de la temporada mejoradas. En defensa 2343. En vida 857 de vida para aquellos que llegan. Y la velocidad de combate es 815. La velocidad de combate de este jugador es demasiado alta. Robot está recién llegando a los 800. Entonces, por eso es que es muy complicado para él hacerle un frente a este jugador. Pero a veces gana él y otras veces gana este jugador. Aquí podemos ver con su mejor hormiga 2474 en daño. ¿Listo? En defensa 2323. Igualmente la vida es alta. 857. Yo voy recién a llegar a 400, gente. 400% de vida. O sea, estoy por la mitad de estas estadísticas. La mitad. Sí, obviamente estoy a la mitad porque tengo 1.1 en daño yo en mis transportadoras. Con las mejoradas de la isla, obviamente. Y estos tienen el doble de estadísticas que uno. Dice, estas estadísticas son absurdas, dice, surrealistas. Lo que hace el dinero, gente.
Dice, ¿cuál es el líder de BMS? El líder no es un jugador tan potente, pero no, sí debe ser fuerte, debe ser fuerte. Pero usualmente ya saben que en el tema de liderazgo es aquel jugador que coordine mejor una alianza y más bien trate de organizar mejor todo para que lleven de mejor manera un Barren Land, ¿no? Por coordinar una mejor alianza y todos estén coordinados y puedan llevar jugadores fuertes, pueden hacer un buen Barren Land. En este caso, este es un jugador potente, ¿listo? Primera vez yo veo un jugador que ya mismo pasa los 2.5k. Estamos hablando que este jugador está próximo a llegar a 2.5k de daño. Yo este es el máximo de daño que he visto hasta ahora. Muchos jugadores dirán es poco, Tony, otros dirán es mucho. Y ya depende cuántas estadísticas han visto. Para mí esto, gente, es bien alto ya. Son alianzas ya de alto nivel. Para que chequen con las hormigas que llevan. Aquí podemos decir que en las estadísticas es mucho dinero, tanto en hongo de mutación, flora mutante. Son jugadores que tienen 3T10, gente. Si ustedes van a ver a su perfil, van por acá, van aquí a las estadísticas. En este caso en top de muertes. Miren, robot, si ustedes ven... Ay, no, vamos a ver acá mejor así. Si ustedes ven un jugador que tenga esta medalla, gente. Esta medalla aquí brillando. Esta de aquí que te dice fortalecer élites. Estos jugadores ya tienen 3T10. Listo. O sea, son 3 jugadores que ya tienen 3T10 para que tengan en cuenta. O sea, es demasiado. Dice, por eso sí me hacía raro en mi alianza, dice. Cambié líder cada los... vale, Justin. Sí, usualmente... En este caso, Robot es líder de la alianza. ¿Listo? Por ejemplo, esto es por tener 3T10. Esto es por tener todas las hormigas del juego. Y esta es por tener 3 hormigas ya a 8 estrellas. ¿Listo? 3 hormigas a 8 estrellas cada una. Y esto lleva mucho tiempo si eres free to play, si quieres sacar. Robot, miren, empezó el Barren Land con menos de 20G de kills. Y ahorita ya tiene 23, ya va a subir a 24G. Una barbaridad, gente, para que tengan en cuenta. O sea, la cantidad de kills que se sacó ahorita. Y va a empezar a subir. Recién vamos empezando el Barren Land. Va a seguir evolucionando poquito a poquito esto. ¿Cómo voy a terminar las kills en este Barren Land? Es impredecible. Ya saben que Robot no estaba dominando las kills al inicio. Estaban otros jugadores. Y nos sorprendió mucho que empezaron a nacer jugadores estrella ahorita. Ahorita ya van a empezar a conocer a este jugador. Antes no era conocido. Todos conocían a Robot, a Capal, a este tigre de aquí, a este chinito de gafas, a Joito, a Lucifer. Pero muchos no conocen a otros jugadores de otras islas que son realmente, podríamos decir, personas que no revelan muchas cosas, para que tengan en cuenta. Entonces, es barbarito, es bárbaro esto. Es bárbaro, gente. Para que puedan ver cómo van avanzando las alianzas. Eso ya depende mucho de la estrategia de cada líder. Robot hace un buen trabajo, siempre anima a su alianza. En esta alianza de BMS igualmente, al parecer es como que se han desgastado y no han querido presionar contra la alianza de Cole. Como vemos, están empezando a destruir ya torres. Acá, para que puedan tener en cuenta. Aquí ya quedan, miren, solo estas 2 torres de aquí. Ya van a empezar a destruir un poco más. La alianza de Tic sigue presionando. Aquí se plantó una torre la alianza de Tic, miren. Van a plantar aquí para empezar a destruir esta de aquí. Y listo, y van a empezar a avanzar poquito a poquito. Y como les digo, a mi parecer el objetivo que se viene de aquí dentro de poco es que tomen este túnel de acá. Por acá dice, deja ver las muertes de las alianzas. Listo, les muestro las muertes de las alianzas. Muerte de alianza, muerte de alianza. La alianza Cole va dominando. Va dominando debajo ZLS. Ya saben, estas 2 alianzas muy fuertes. ZLS se dio un versus, ya saben, en el directo de 7 horas. ZLS se dio solito un versus contra TIC. O sea, estábamos hablando de una alianza del 300 que es muy fuerte. Y la alianza de Robot, o sea, la alianza Cole. Las 2 lucharon contra ZLS, gente. Y durante 7 horas ZLS aguantó. Ustedes ya... Ustedes los que se quedaron obviamente. ¿Cómo estás, Slayer? Bienvenido. Ustedes los que se quedaron acompañándome en esa transmisión de 7 horas vieron cómo aguantaron ZLS hasta el final. Pero al final lastimosamente se cansaron mucho, desgastaron muchas cosas. Muchísimas cosas. Entonces son 9G de kills, gente, por alianza aquí. Es bárbaro. Estas son super Barren Lands.
Obviamente este es un super Battle.net y comparado a otros Battle.net que deben estar potentes. ¿Listo? No vayan a cerrarse, o sea, no se tomen la idea de cerrarse de que solo este Battle.net es el más potente de todo de ANS. No, hay otros Battle.net en los cuales igualmente les emparejaron con alianzas fuertes. Lastimosamente, pues, conforme pase el tiempo, vamos a irlo viendo. Verán, tengo un plan de aquí más adelante. Para empezar a experimentar y no tener problemas. Para aquellos jugadores que dicen que vamos a revelar planes de lo que se está planeando y esas cosas. Voy a ver si me aceptan en la alianza de ZLS, ¿vale? No sé si me vayan a aceptar, voy a ver si es que logro ingresar a esa alianza. El servidor 292, gente, es un servidor muy potente. Difícil quedar en top en esa marmota de ese servidor. También va a ser difícil quedar en el duelo de reinas. Difícil también quedar dentro de los 100 mejores en el top de reinas. Ahí va a estar complicado porque es un servidor que estábamos hablando. No sé si el 292 ahorita está en el top de oro. Debe estar en el top de oro, sin duda. Déjenme ver. Sí, aquí está el 292, miren. El 290 va liderando el top 1 de oro. Entonces, aquí está el 292. Ellos están top 3, listo, debajo del servidor 2. Entonces, para que vayan chequeando, es un servidor muy potente. Si yo voy a ese servidor, en marmota, gente, no quedo. Dice, ¿en qué alianza estás ahora? Estoy en el servidor 166, se llama la alianza SOM. Me fui al servidor 166 porque era un servidor muerto. Ahora ya no están muertos porque llegaron algunos jugadores fuertes. Entonces, posiblemente verán, tengo dos opciones aquí. Podemos ir tal vez al 297. Bueno, aquí al parecer 297 también les van a seguir emparejando con alianzas fuertes. Pero yo créanme que me gustaría irme a la alianza de robot. Pero no me da el rango, gente. Por más que quisiera, no me da el rango. Está en el 501 y yo solo puedo migrar hasta el 300. Por eso mis opciones el 292. El 300 puedo ir, cierto, miren, puedo ir a la alianza de TIG. Puedo ir a la alianza de TIG también. Ahora me acuerdo que puedo ir hasta el 300. Puedo ir a la alianza de TIG. Tengo, a ver, este y este. Tengo 1, 2, 3, 4 opciones para migrar. Dentro del, podríamos decir, las alianzas más fuertes. El servidor 82, no sé qué tan fuerte estará. El tema es, gentita, el tema de los horarios. Por ejemplo, si me voy a ir a esta alianza, puede que ataquen torres y tomen estructuras en la madrugada mientras yo duermo. Y ahí va a ser F, va a tener un poco de desventaja. Un ULC posiblemente sea un poco más, podría decir, puede que esta alianza sea más adaptable a mi horario, posiblemente, digo yo. BMS, igualmente TIG creo que van a atacar estructuras en su propio horario y en el caso de LATAM queda muy tarde. ZLS tal vez, yo digo en ZLS tal vez digo yo. Dice, ¿cuál es tu daño a la marmota? Ahorita mi daño máximo, gente, el máximo daño que he hecho es 260. Pero es cuando Dean Según dijo que el cálculo de daño a la marmota estaba mal. Ahora hago 220 por ahí. David, ¿cómo estás? Bienvenido, dice Tony. Soy nuevo aquí, dice, mi hijo Nano me invitó a ver tu canal, dices, haces muy buen trabajo, saludámelo, dice. Un saludito para tu hermoso hijo, crack. Espero que te la pases muy bien aquí, David. Y espero que te animes a jugar también. Bienvenido, crack. ¿Cómo estás, Serve? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿qué hora es en tu país ahora? Ahorita es las 12 de la noche, gente. O sea, 12 y 4 de la noche. 12 p.m. Por eso les digo que para alianzas, como decirles, del continente asiático, ahí está recién amaneciendo y aquí anocheciendo ya. Dice, ¿cómo es que ves si un servidor está muerto? Verán, no es complicado. Ustedes deben verificar antes de que empiece el reinicio. ¿Listo? Tienen que verificar antes de que vaya a empezar el reinicio. ¿Cómo verifican eso? Ustedes saben que cada vez que el horario UTC llegue aquí, tienen que verificar. Bueno, si están en su servidor normal, déjenme bajo aquí para que puedan chequear esto. Listo. En la parte superior pueden verlo, miren. Aquí hay como un horario, miren. Un horario que te dice, ahorita estamos a las 5 y 4 UTC.
Cuando este está 24.59 UTC, eso significa que ya va a empezar el reinicio. ¿Listo? El juego tiene su propio horario. Es diferente al horario que tiene cada país. El juego se coordina con el horario mundial. El horario UTC es el horario coordinado mundial. Entonces, todos los juegos por lo general se coordinan en ese horario. En mi país justo el reinicio es a las 7, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que estar atentos antes de que empiece el reinicio, verificar el dato de cómo va los resultados en el tema de la zona de guerra más poderosa. Ustedes van acá a resultados, van aquí a ver otras zonas de guerra y ustedes tienen que ir no al partido de oro. No escojan partido de oro, ni tampoco el partido de plata. Tienen que irse al partido de bronce. En el partido de bronce están todos los servidores muertos, ¿listo? O los servidores en los cuales no están progresando mucho, están perdiendo mucho contra otros servidores, ¿listo? Cuando un servidor pierde mucho, empieza a bajar de rango, podríamos decir, empieza a bajar. Podríamos decir, si un servidor estuvo en oro y empieza a irse la gente de ese servidor, va a bajar a plata. Y si sigue yendo más gente, va a bajar a bronce. Y si sigue yendo más gente, ya no baja a ningún lado. Listo, ya no baja a ningún lado, pero se queda en las peores posiciones, ¿vale? Ahora sí, ¿cómo verifico si un servidor está muerto? Por los puntos que hagan, ¿listo, gente? Esto se llama puntos de zona de guerra. Ustedes tienen que ver cuántos puntos de zona de guerra hace cada servidor. Y ustedes tienen que ver a cuál servidor de estos pueden ir, porque no todos están disponibles para ir. Porque algunos hacen demasiados puntos. Por ejemplo, el 661 a comparación del 624, miren la diferencia de puntos que hay hasta ahorita. Es una barbaridad. De 21G, estos tienen 947G. Ya van a llegar a 100.000G, gente. O sea, si se dan cuenta, es demasiado. Entonces, es demasiado aquí. ¿Qué digo? Van a llegar ya a más puntaje aquí. Este servidor no es bueno para migrar, ¿listo? Si es que su objetivo es buscar un servidor muerto. Este servidor es muy activo. Aquí va a haber demasiada gente que va a hacer mucho daño a Marmota. Esto tienen que descartar. Posiblemente el 661 es la buena opción, porque hasta ahorita lleva 21G. Pero lo mejor es esperarse antes del reinicio para que ustedes vean cuánto ha hecho en total este día cada servidor, ¿vale? Entonces vamos por acá. 625, 700 es alto todavía. 506 igualmente muy alto. Por ejemplo, vas a ver servidores que hacen bien poquito. Hasta ahorita este es el que hace muchos menos puntos y es una mejor opción para irse, ¿vale? Vamos por acá. Este hace 91, este es 91, miren. Más o menos, digo más o menos, pero aún así está alto. Es el servidor 115, miren, servidor 115. Vamos por acá. Muy alto, 400, 300, 200. Aquí hay uno 46, miren. El 264, 46. Este es un buen servidor, miren. Para ir a hacer a Marmota o ese tipo de eventos, para que puedan chequear. Vamos por acá. Miren, el 742 solo hace 14. Muy bueno este servidor para ir, miren. Para que chequen, miren. 742, 14. Muy bueno, este de aquí está bien muerto. Este servidor aquí está bien muerto. Recuerden que hoy es día de... Hoy estamos... básicamente domingo. Y en este día se hace demasiados puntos. Este es un buen día para verificar qué servidor está haciendo más puntos y qué servidor no. Porque usualmente en los días domingos, y más si es día de Marmota, es más verídico la información, ¿vale? Es más verídica la información. Pero en este caso, como es ahorita solo es el kill evento que está existiendo ahorita, no se puede verificar. Aún así hay servidores que hacen muchos puntajes. Pero aún así, si ustedes ven que este servidor, podríamos decir, ustedes le echan el ojo al 742. El siguiente paso es crearse una cuenta e irse a ese servidor, ¿vale? El objetivo es crearse una cuenta e irse a ese servidor. Una vez crean esa cuenta, van al servidor y van a ver el top de Marmota. Y si les conviene, por ejemplo, si ustedes van a este servidor y dicen, ah, este me conviene, entonces mi opción es migrar aquí. Y ahí viene el punto, digamos, negativo del crossover. Cuando llega el evento de la convocatoria entre servidores, lastimosamente en este tipo de servidores muertos no te dejan entrar. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Michi, ¿cómo estás? Un saludito.
Dice Tony, mándame una bendición para que me salga la cacha. Dice, Berserker o se me duplique la carne. Sí, listo, Michin, no mini paties, file, Espíritu Santo y que te salga la hormiga que desees, crack. Verás que te sale, verás que te sale. Dice, chao Tony, dice, hay un enfrentamiento amistoso contra cuenta. Dale, Justin, no te preocupes, cuídate, crack. Entonces, como les digo, hay un efecto negativo cuando tú te vas a otro servidor. Digamos, quieres entrar a ese servidor muerto. El tema es que ese servidor no quiere que venga gente fuerte para dominar la marmota. O podríamos decir que son egoístas, ¿vale? Son egoístas. Entonces, la mayoría de servidores muertos no te van a dejar entrar. ¿Listo? No te van a dejar entrar. Y a menos de que seas bien amigo de los servidores. O sea, digamos que eres alguien conocido y que obviamente quisieran que entres sí o sí al servidor. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. Por acá dice, dice, arriba de 573. Exacto. Entonces, son 14. El 742 muy bajito. Muy bajito en el tema de daño. Por ejemplo, aquí el 59, 28. El 131, 13. Miren, lo malo de estos servidores es que usualmente no te dejan entrar. ¿Listo? No te dejan entrar. Y ahí pueden ver. Aquí checan eso. Checan eso. ¿Qué jugadores? La información real es antes del reinicio, gente. Antes del reinicio van a ver exactamente cuánto hace cada servidor. Y ustedes hacen una comparación ahí. Entonces tú dices, antes del servidor, en este día todos hicieron esto. Entonces tú ves el servidor que hizo menos puntos, creas una cuenta, vas ahí y ves el top de marmota. Y si te conviene, vas y tratas de hablar con el líder que pueda activar la convocatoria. Hay algunos servidores que te pueden decir y te dicen, no podemos activar convocatoria porque no tenemos muchos jugadores. Algunos casos sí son reales y otros no, porque ellos solo quieren la marmota para ellos mismos. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. De esa manera pueden averiguar si un servidor es muerto o no. ¿Listo? ¿Cómo está Roberto? Bienvenido. Dice, ¿cómo va el top? Tony, vengo llegando. El top de kills crack, para que cheques, Robot va dominando el top 1. ¿Vale? Por acá dice Tony, también intenté buscar un servidor muerto. Dice, encontré algunos, pero están tan muertos que no hay suficientes jugadores como para subir. Exacto, Iván. Muchos te van a decir eso. Unos sí te dicen la verdad y otros no. ¿Listo? Es lo que pasa. ¿Cómo estás? Bienvenido, Patrick. Dice Tony, saludos a Tot del 522. Un saludito para ti, dice. Dice, saludos de Quetzalcoatl. El 573 para todo el mundo. Un saludito para ti, Gerardo. Gracias por estar aquí y apoyar a la transmisión. Dice, ¿cómo transfiero estrellas a otras hormigas especiales? ¿Cómo estás, Santagar? Gracias por la explicación. Dicen, de nada, Kinar, aquí estamos para ayudarles. ¿Cómo se transfieren? Necesitan comprar en la tienda VIP este ítem. Justo está activo la tienda VIP, gente. Para la tienda VIP, siempre bien importantísimo. A ver, Fabián, ¿por qué no compras las conchas? Le voy a comprar de una vez esto, porque es bien importante que no se falle comprar. Listo. Y esto es lo más que suficiente que debe comprar. Verán, deben comprar este ítem que se llama estrella de convertirse de hormiga especial. O sea, estrella de conversión. Aquí está mal traducido. Es estrella de conversión de hormiga especial. Necesitan completar. Depende de las estrellas que quieran pasar a otra hormiga, ¿vale? Lo mínimo, si tú quieres pasar de una estrella, 2 estrellas, 3, hasta 4 estrellas te van a pedir 10 enzimas de estas, ¿vale? Estas son enzimas que te sirven para pasar estrellas entre hormigas, ¿listo? Esto es muy bueno porque hace que no pierdas experiencia en las hormigas. Entonces, vas a tener que comprar, máximo lo que te permite comprar por semana es 2. Entonces tienes que esperarte aproximadamente 5 semanas, ¿listo? Entonces en 5 semanas farmeas 10 de estos para poder pasar 4 estrellas. O sea, pasar 4 estrellas de una hormiga a otra hormiga. Y si quieres seguir pasando más estrellas, te van a aumentar más el requisito. De ahí va a aumentar a 12, 14, 16 y así va aumentando, dependiendo de las estrellas que quieras pasar. ¿Listo? Una vez tengas esto, te vas a la hormiga que quieres. Vas acá, digamos, la cristal dorado. Pasamos por acá, le das en este icono de acá, mira, le das a más funciones y aquí te da la opción de conversión de estrellas y le das aquí, pero aquí te pide de que debe estar fuera de las formaciones, la quitas de las formaciones y te da la opción para pasar las estrellas y es así, nada más. Por acá dice, yo me fui a un servidor muerto, dice, y me fue bastante bien.
Quedas primero en duelo de reinas y puedes pasar al duelo de la gloria, dice. Así saqué la skin de la marmota. Dale, José, sí. Es lo bueno de los servidores muertos. Te ayudan en ese tipo de situaciones. Por acá dice, pásame el reino, porfas. Dice, quiero esa esquina, dice, por favor. ¿A quién estás preguntando? ¿Algún jugador? ¿Algún jugador? Por acá dice, Tony, una pregunta. ¿Sabes si sirve... A ver, ¿sabes si sirve subirle los talentos a los insectos de apoyo? Sí sirve. Sí sirve subirle los talentos. Pero... a ver. Si lo vas a usar de apoyo... solo te serviría para seguir subiendo el principal. Verás que tú sabes que... para seguir subiendo el insecto, el principal de niveles... te va a pedir que los demás insectos sigan subiendo de niveles. Solo te va a servir para eso nada más. Pero si me dices que sirve para el tema de la batalla o algo, no sirve, ¿vale? La única... podríamos decir, la única estadística que te ayuda a un insecto en la batalla es la habilidad que tenga para apoyo, nada más. Nada más. Dice, nuestro líder es Pay to Win y tiene Guardiana, la Pay to Win, Neiteri, Mirme, Proata, 8 estrellas todas. Ya veo, Patrick, muy fuerte. Hay jugadores fuertes, obviamente. Obviamente debe haber jugadores fuertes. Dice, ¿sabes si el gato payaso tiene una estrella roja? Claro que sí. Claro que sí, crack. Los jugadores tops de aquí mínimo tienen estrella roja en el hormiguero, gente. Por acá dice, yo en mi server se me hace difícil entrar en el top 100 de duelo de reina. Máximo llego al 106, ya veo, canalizo. Tendrías que ir buscando un mejor servidor para que no te quedes corto, que es lo importante. Es quedarse corto es lo importante, gente. No quedarse corto, por ahora. Dice Tony, tengo 700 huevos. Buena, Ronish. ¿Qué tanto sirve subir el insecto ayudante a más estrellas? ¿Cambian algo? Subir de estrellas sí sirve. Aumenta el porcentaje de la habilidad de apoyo que te proporciona. Estamos hablando de esta habilidad, gente. Vamos acá a los insectos. ¿Dónde está acá? Si no me equivoco, esta cuenta, ¿dónde tenía los insectos de apoyo? Acá está. Para que tengan cuenta. Pero entremos. El insecto de apoyo te va a proporcionar, digamos, por ejemplo, si quisieras poner de base al Godzilla y poner la flor que le ayude al Godzilla, por ejemplo, esta es la habilidad que aumenta. Esta es la habilidad que aumenta, gente. La habilidad que ayuda cuando lo pones como ayudante. Entre más estrellas, más porcentaje tiene esta habilidad. Entonces, entre menos estrellas, menos porcentaje y así sucesivamente. Por acá dice, ¿tú crees que sería bueno gastarlos en el 1+9? Claro que sí, Ronish. Claro que sí. Dice, gracias por la información, Tony. Dice, porque pensaba subirle talentos al insecto de apoyo. Pero sí me la pensaba. Dale, crack. Más adelante sí o sí te va a tocar subir. Como les digo, yo estoy con mi insecto nivel 29. Hasta ahorita no me pide que los insectos estén a más de nivel 5. Todavía me piden nivel 5. Pero más adelante sí te pide seguir subiendo. ¿Cómo quedó la maravilla de los verdes? Así quedó, Roberto. Quedaron dominando y ahorita están avanzando, mira. La alianza BMS está retrocediendo. Paul está destruyendo torres, está perdiendo terreno, está retrocediendo. Igualmente la alianza de ZLS, como luchó mucho, se desgastó demasiado, ya no puede hacer frente. Y está empezando a retroceder también. Más bien les están empezando a quitar terreno. Más adelante... aquí va a venir una pelea, gente. Aquí sin duda se va a venir una pelea para que puedan chequear. Tony, ¿cuáles me recomiendas subirle más estrellas? ¿Arqueada delgada o coraza dorada? Arqueada mejor, Chano. Coraza dorada solo te va a servir para PvE. O sea, para atacar la marmota. Arqueada delgada es muy buena para PvP y te da mucha vida al equipo. Pero si tienes mejor diente gigante, mejora diente, crack. Diente es mucho mejor. Dice, no sé si sacarme ahora la avispa o el escorpión. Tengo ya la flor. Patrick,
yo te diría que saques la avispa, ¿vale? Como ya tienes la flor, te hace falta un universal fuerte. El avispón o la avispa, como quieran decirle, es un insecto muy fuerte universal, demasiado fuerte. El insecto ayudante puede ser más alto que el principal o necesariamente tiene que estar al nivel de las estrellas. No, puede ser mayor que el principal, no hay problema. No hay problema. Por acá dice, regreso de un rato, dice, iré a hacer los geckos de mi cuenta. Dale, Crazy, no te preocupes. Por ahora van tranquilos en el Barrenland, como les digo, en el tema de Top Skills. Se quedaron con 4G Robot. 4G Robot para los que van llegando. 4G Robot, el gatito, este payasito. Miren, ahí pueden chequear. Ya mismo está entrando a 4G también. O sea, es bastante la cantidad de kills. Dice otra duda, crack. ¿El jugador que tenga más velocidad de combate es el primero que activa habilidades en batalla o cómo funciona? Sí, exactamente es así, Santagar. Verán, cuando ustedes estén enfrentando a otro jugador, las hormigas van a posicionarse dependiendo de la velocidad de combate que tengan. Por ejemplo, un ejemplo. Digamos que en primera línea yo tengo un diente gigante. Diente gigante no aporta mucha velocidad de combate. Y por el lado contrario, podríamos ir en el lado enemigo. Digamos que en primera línea tiene una hormiga que sí le da bastante velocidad de combate, digamos. Entonces, versus a mi formación y versus la del enemigo, digamos que el enemigo, su primera hormiga tiene más velocidad de combate que mi primera hormiga. Significa que su hormiga va a activar primero antes que mi diente gigante. Entonces, lo que hace es que por tener más velocidad, ella o la hormiga que esté posicionada en primera línea, ataque primero, ¿vale? Entonces, luego, ¿quién sigue? Podríamos ir en las demás rondas. Sigue la segunda hormiga que tenga más velocidad de combate. Podríamos decir en este caso mi diente gigante. Entonces ataca a diente gigante. Y luego siguen las demás hormigas y así, y así, y así. Por ejemplo, si tus 3 hormigas tienen más velocidad de combate que el enemigo, tus 3 pegan primero y luego pegan las del enemigo. Entonces es una ventaja inicial. Dice, me refería a los que se enfrentaron a Yoito. Ah, vale. Vale. Me dijiste verde, ¿verdad? Yo pensé que me dijiste verde turquesa. Ah, verde. Sí pelearon, crack. Sí pelearon, pero ahorita ya les robaron la maravilla. Hace un ratito nomás empezaron ya a tomar la maravilla y les robaron. Y lucharon. Lucifer de 1LC se activó, gente, para que tengan en cuenta en el tema de kills. Lucifer ya anda en posición 12. Ya ha hecho 526 en unas horas nomás que lucharon. Para que tengan en cuenta. Al parecer se van a ir activando poquito a poquito. ¿Cómo estás, William Troller? Bienvenido, crack. Toller. Bienvenido, crack. Dice Tony, ¿crees que sería buena idea subirle una estrella roja a Crimson? Sí, crack. La estrategia ahora, gente, es que suban todas las hormigas primero estrella roja. Les da bastante daño por el bufo que les da a sus hormigas. Les da un 50% más de daño con estrella roja en cualquier hormiga. Dice Tony, ¿tienes algún código de descuento para compras por medio del juego? Joan, lastimosamente el juego privatizó mucho los códigos de descuento. Lastimosamente antes sí, cuando el juego todavía permitía descargar App Gallery y ocupar los cupones de descuento, muchos podían aprovecharlo, gente. Yo me acuerdo que cuando App Gallery me daba los códigos a mí, yo les daba a ustedes para que tengan muchos descuentos. Cuando yo me compré el avispón, gente, con los paquetes de descuento, me ahorré $40. Porque me hubiera salido en total comprarme el avispón 350 y me costó 310. Me ahorré $40 por esos cupones. Pero ahora ya se ha hecho, podríamos decir que ha privatizado mucho el juego. Ahora ya no te permite, por ejemplo, si tú descargaste el juego desde la Google Play y quieres descargarlo dentro de App Gallery, ya no te permiten. Te dice que no hay información dentro de tu cuenta. Te dice así cuando quieres descargar el juego. O sea, descargar el juego sí te permite, pero iniciar sesión y recuperar información de tu cuenta no te deja. Te dice que debes sí o sí descargar en donde hayas empezado tu cuenta. Por ejemplo, yo antes sí podía aprovechar App Gallery, ahora ya no se puede, lastimosamente. Antes sí se podía aprovechar los cupones de descuento. Si no me equivoco, Reverenge hace bastante tiempo ya no me acuerdo hace cuánto estaba subiendo videos. Él ofrecía cupones de descuento a aquellos que compraban, pero en la tienda de Amazon Games. O sea, ya saben que Amazon también tiene una tienda de videojuegos igualmente, en la cual ofrece también cupones de descuento. Ahí compran monedas en la tienda de Amazon y pueden gastarlas en diferentes juegos. Igualmente hay cupones de descuento. Reverend ya hacía eso, pero ahora ya no. Ahora ya parece ser que no.
No sé qué es lo que pasaría. No tengo cupones ya, gentita. Me hubiera gustado, gente, créanme que me costó muchísimo conseguir los cupones de App Gallery. Y ahora que venga a decirme de que ya no permite descargar la información en otras tiendas, lastimosamente bloqueó todo eso. Dice, poner diente gigante en primera línea es ok. Puedes ponerle en primera y segunda, pero tú ve qué es lo que necesitas. Por ejemplo, diente en primera no es que te va a activar mucho. Pero sí te aguanta bastante. O sea, es una hormiga que aguanta bien. En segunda te va a activar demasiado y silencia mucho también. Va a depender de qué necesidad tengas o cómo te esté funcionando también. Y este es el tema de kills, gentita. A como van avanzando, van bien. Ahorita están 2 maravillas versus 2 maravillas. Para que puedan ver. Ahorita como el Joito ya tomó su maravilla. Por acá podemos ver el punto. Miren, 780 versus... Ah, no, miren. Sí subió. Estaban en 500 y algo y sí subió a 780. Les dieron como... Les dieron 200 puntos. Sí les dieron. Sí les dieron los puntos, gente. Sí les dieron 200 puntos, les dieron. Estaban en 500. Bienvenidos, gentita, ¿cómo están? Dice, gracias, Tony. Dice, ya le quería pasar más estrellas a la corazadora. Dale, crack. Dale. Por acá dice, por ahora Lucifer... por ahora no es Lucifer, ¿no? Sino alguien que la compró. Posiblemente, Roberto. Alguien dijo que compró la cuenta, pero no estamos seguros. Fabián, ¿cómo estás? Hola, Tony. Una pregunta. ¿Qué formación me recomiendas? ¿Acacia, Diente y Berserker o Acacia, Muerte y Berserker? Yo te diría, para tener más estabilidad, dejar Acacia, Diente y Berserker, crack. Yo te diría así, para tener más estabilidad. Muchos me dicen que funciona muy bien así, pero sería de que tú pruebes mismo. ¿Cómo te está yendo? Tienes que probar con una hormiga y con otra. Es así, a la final es prueba y error, prueba y error. Dice Tony, me gustaría que los desarrolladores sacaran un gecko para liderar hormigas. Dice, creo que sí. ¿Quién sabe? Yo diría más bien puedan sacar una ranita, crack. Dice Tony, ¿qué beneficios trae ser miembro del canal? Verán, los beneficios, si es que no tienes mucho conocimiento en el juego, hacerte miembro del canal hace que yo pueda guiarte en tu cuentita. Hacemos, por ejemplo, si vamos a Discord, tú me compartes pantalla y yo te guío de mejor manera para que puedas acortar el tiempo de sacar mayores beneficios en tu cuenta y puedas crecer de mayor o de mejor manera, ¿no? El segundo beneficio es que puedes participar del sorteo que se hace cada mes. Cada 22, 23, 24 se hace un sorteo de paquetes de insectos. Los paquetes son estos, gente. Son estos los paquetes que te ayudan a subir rápido a tu insecto a 9 estrellas, que es el objetivo, ¿vale? Entonces, a 9 estrellas. Además de ello, nada más. Esos son los beneficios, podríamos decirlos, gentita. Por ahora. Más que esto, verán, todo lo que se recauda en las membresías y todo eso son para ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, en el anterior mes se recaudó para poder hacer el sorteo de 3 paquetes de insectos. O sea, significa que se unieron a la comunidad el anterior mes 75 personas. Listo, 75 personas básicamente lograron participar para que se haga posible. En este caso tenemos ya 59 personas para participar en el sorteo. Los que han renovado membresía, en pocas palabras, para que tengan en cuenta. Dice Tony, consulta, GT o Rhythm Master, dice, para 6 estrellas, ambos con despertar morado. Hijo, está difícil, crack, está difícil. Pero verás, si quieres hacer un poquito más de daño a la marmota o pangolín, en el día de arqueras y en marmota un poquito más de daño, Rhythm Master te va a ayudar, o sea, la hormiga de la muerte, te va a ayudar más. Dice, ¿quién lleva más puntos de campamento? Ahorita, quien lleva más puntos de campamento es el rojo, gente. Y no, acá no es. Acá. Y aquí. Mira, aquí va con 117 versus 114.
¿Cómo estás, Luis Figueroa? Bienvenido, crack. Dice, viendo tus otros directos pensé que no regalaban hormigas de la temporada. Dice, para que no, no abandonen, dice los Island. Y juegan de manera alterna a ambos eventos. Dale, crack. Dale. Dice, es que ahora el campamento rojo tiene 3 maravillas y el azul solo 2. Creo que están 2-2. Verás, aquí está 1, 2, sí, 1, 2, 3. 1, 2, sí, tienes razón. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Pero hasta donde yo entendía... hasta la teoría, según yo, decía que no te iban a dar puntos. Pero sí les dieron puntos. Estaban en 500 los rojos. Ahora subieron a 700 y algo más. Entonces significa que sí les dieron 200 puntos. Eso significa que sí les dieron los 200 puntos, gente. Por acá dices que Yoito God siempre es el mejor, dice por acá. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Meli, ¿cómo estás? Dice Tony. Este es el mensaje que nos llegó, dice. Purple Pigs, level 9, Freeze con Team Yoito, The Billing, Cam Gate 200. Ah, ok. Por la primera ocupación. O sea, sí se llevaron los 200 puntos, miren. Aquí Meli, verán, para ponerles en contexto, Meli es de la Alianza Col. Entonces, al inicio el campamento azul tenía esta maravilla de aquí. Ahora, como Yoito, la alianza de Yoito se los robó, sí les dieron, pero dice que los Purple Pings, o sea, la... Listo, el nivel 9. Y es primera ocupación por el 300 Yoito, el Billing Week. ¿Cómo primera ocupación? Pero no se supone que... Uy, está extraño. ¿Será que está bugueado eso? Porque hasta donde tengo entendido, te dice primera ocupación de la maravilla por el lado. Ah, ya entiendo. Listo, listo. Sí. No está bugueado. No está bugueado. No está bugueado. Es que aquí te dice primera ocupación de la maravilla por el lado. Y aquí te dice una vez disponible por cada lado. Entonces te dice que, obviamente, si se robaron entre dos, tanto el equipo azul como el rojo van a tener los 200 puntos. Listo, por tomar por primera vez. Por ejemplo, si esta vez, digamos, un LC se activara y le robara otra vez la maravilla, ya no reciben los 200 puntos. Vale, ahora ya entiendo. Ahora entiendo. Sí, ahí dice, sí, ya lo leí. Dice, ya lo leí, gentita. Por acá dice, anduve viendo tus transmisiones pasadas y valió la pena seguir esta hora para conectarme a esta transmisión. Dale, Nicolás, sí, claro que sí. Dice, mi unidad pro es arqueada, diente gigante, punta lanza carmesí. Muy buena, la verdad, dice, la recomiendo. Y más si tienes a 4 o 5 estrellas. Dale, Joan. Sí, obviamente es buena esa formación. Dice, ¿podrías mostrar los paquetes de suministro de la zona de guerra si agregaron algo por el Barrenland? Paquetes de suministros de zona de guerra. Si agregaron algo por el Barrenland. Paquetes de suministros, dices. O sea, los paquetes estos. ¿Hablas de estos? ¿O cuáles paquetes te refieres? Por acá dice, ¿cómo estás, Ayori? Bienvenido. Dice, hola, Tony, ¿cómo vamos? Dice, ¿es verdad que Robot vino a tu directo y escribió en el chat? Sí, Ayori. Llegó y dijo que se llamaba realmente Tony. Se llamaba Tony y estuvo chévere. ¿Cómo estás? Poquito, dice, llegué tarde. ¿Qué ha pasado hasta ahora? No ha pasado mucho. Solo les expliqué en contexto qué es lo que ha sucedido desde la transmisión que hicimos el día de ayer. Por ahora la alianza de Yoito ya ha ocupado esta maravilla. Es muy bueno, entonces significa que si la alianza de Yoito y la de Tig empiezan a avanzar y les roban esta maravilla, tienen 200 puntos más. Es muy bueno. Dice, ¿dónde comprar la frutilla? Ah, vale, ya, listo. Ahora te entiendo. Ahora sí. Esto del suministro de zona. Te dan esto nomás, mira. Suministros exclusivos. Es lo mismo que en Los Island. Todos conocen los que han ido a Los Island o al Barrenland. Les dan lo mismo.
No han cambiado, solo te dan esto. Si vas a Lost Island o al Barrenland te dan lo mismo. Compras por $10 y 7 días esto. De ahí que hayan cambiado algo adicional, no. Sigue lo mismo todo. Para que tengas en cuenta. Dice, hermano, ¿crees que salga un nuevo insecto universal? ¿Y cuándo será el nuevo evento de pago? Verán, si me preguntan cuándo serán eventos de pago, cuándo será el evento 9x10, lastimosamente el juego, gente, no avisa cuándo posiblemente pueda llegar un evento, ¿vale? Entonces, en ese caso no les tengo una fecha exacta de cuándo posiblemente llegue algo, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Entonces, ahí sí les quedo mal. En tema de si puedan añadir otro insecto universal, tampoco les puedo dar, gente. Como les digo, el juego no informa. Pero ya iremos viendo si nos lanzan un poco ahí de especulación, porque a veces los desarrolladores, por ser nosotros el equipo de video, nos mandan una información así como decir para especular, pero de que va a llegar tal vez en un futuro más insectos universales, más transportadoras, más guardianas, de que llegan, gente. Eso sí, pero ¿cuándo? Impredecible. Dice, dice, ¿y cuándo pasó eso de Robot? Quiero ir a verlo. Ayer vino Robot. Ayer fue, ¿verdad? Los que estuvieron aquí en la transmisión, los que obviamente estuvieron y se dieron cuenta que escribió Robot y dijo que era Robot y que se llamaba Tony. Sí, ayer fue. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Dice, tengo la arqueada, diente gigante a una estrella. Dice, y tengo coraza dorada y hormiga bala. De estas dos hormigas, ¿cuál me recomiendas poner para completar la formación? Soy arqueras. Pon la bala mejor. La bala es mucho mejor, tiene supresión. Más bien por esa habilidad es mejor que coraza dorada en PvP. Todo lo que, como verás, tienes arqueada y diente. Pero si vas a poner arqueada, diente y hormiga bala, no te va a funcionar mucho la bala. Tendrías que buscarte más bien otra hormiga que sea de rango y pueda activar más habilidades, como una saltarina, si has ido a la isla, una Crimson Fragger, la hormiga de la muerte, en tu caso si eres arqueras y así. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bienvenido, crack, gracias por acompañarnos en la transmisión. Bienvenido, papu. Para que tengan en cuenta eso. Dice, Tony, he visto que en otros juegos gente mete, no sé a qué lugares, pero sacan filtraciones de lo que se viene de The Ants. ¿No se podrá hacer algo así? De decirles de dónde sacan gente, algunas informaciones son reales y otras son falsas, para que tengan en cuenta. Hasta donde yo sabía, la versión que es de Japón, y ustedes saben que hay una versión japonesa de The Ants. Ahí usualmente sacan eventos antes de que salga la versión global. Ahí las prueban primero. Dice, si compras el paquete del Barren que cuesta $30, ¿qué hormiga puedes obtener? Hablan de este paquete. Este paquete de acá me imagino que hablas. Este de aquí, ¿verdad? El plan de desarrollo de la temporada. Verán, si quieren sacarse este que vale $30, como dice Luis, puedes conseguir la Berserker, la hormiga acacia, la predadora, la azabache, la escudera, la devoradora de hojas, gigante de sangre, enterradora, cristal dorado. Todas estas hormigas, pero de forma aleatoria. No te dan a escoger la que tú quieres, ¿vale? Para que tengan en cuenta. O sea, puedes escoger de forma aleatoria. O sea, si le das y quieres abrirlo, el juego de forma aleatoria te va a dar de entre todas esas que nombré, una, ¿vale? No te da la opción para que escojas la que tú quieres. Por acá dice, claro, crack, dice, el robot siempre humilde con los pobres, dice. ¿Cómo estás, leyenda? Bienvenido, crack. Entonces, depende de su suerte. Por ejemplo, si tú gastas $30 y tú dices, con fe me sale la Berserker. Y si te sale la Berserker, gente, más o menos podemos decir que valió la pena la inversión. Porque ahora está bien complicado. Si vas al Barrenland, conseguir hormigas de la isla es bien complicado ya. Y mucho más con las hormigas del Barren. Para que tengan en cuenta. O sea, ahorita es un poco complicadito. Son $30, gente, por una coraza de hormiga. Esto ya es para pay to wins, obviamente, gente. O sea, si tienes la disponibilidad, puedes sacártela sin problemas. Sin problemas. Además de eso, te dan 15 huevos de la temporada, una bioesencia, una reforma, una esencia de reforma, cofres. O sea, te dan bastantes cositas.
Esta proteína está chévere porque esta te ayuda a llegar rápido a level 30 en tus hormigas. Dice Tony, ¿y qué fue del evento de la venganza de la marmota? ¿Es real o es un mito? Es real, Iván. Pero verán, esto sí es también una mala noticia para los servidores antiguos o viejos, podríamos decir. Verán, los eventos que usualmente Dean se está sacando solo son para eventos, ¿qué digo para eventos? Solo son para servidores nuevos. Por ejemplo, la venganza de la marmota es un evento que solo está pasando en los nuevos servidores. Y en los antiguos ya no lo están añadiendo. No sé por qué hace eso Dean. No tengo ni idea. Debería ser el contrario, ¿no? Que experimente primero con los antiguos, luego con los nuevos. Pero a la final, ¿quién entiende a los desarrolladores? Ahorita la venganza de la marmota solo está disponible para los nuevos servidores. Para los viejitos no podemos acceder a ese evento, gente. Dice, ¿quién crees que gane? ¿El equipo rojo o el azul? Verás, Nano, a como pinta esto, yo digo que todavía es impredecible. Muy impredecible. Por el hecho de que, mira, aquí parecía que ZLS y BMS iban a dominar, pero al final Robot y TIG empezaron a dominar la zona. Entonces, a como pinta esto, digamos, en un caso hipotético, si la alianza de Cole y TIG empiezan a dominar y empiezan a tomar el túnel y empiezan a robarles más estructuras de aquí y acá, habría la posibilidad de que solo estas dos alianzas y con la ayuda de algunos jugadores de 1LC puede que ganen el Barren, ¿vale? Puede que ganen el Barren. Por el tema de que ya obteniendo muchas estructuras y obteniendo bastantes recompensas, se activen demasiado y puedan avanzar de la mejor manera. Entonces, entre más estructuras, más bonificaciones. Y el tema será ya luchar el árbol. Quien se lleve el árbol ya tiene muchas bonificaciones y se puede dar pelea fácil. Y así 1LC, los que ayuden pueden activarse ya. Yo les digo, en el caso hipotético de que en este caso Cole y TIG se avancen y puedan progresar, fácil, así viendo ya el equipo azul estaría, como decir, con ventaja y estaría con más probabilidades de seguir al árbol. Pero tengan en cuenta que acá arriba sí hay un poco de desventaja. Una vez llegando el árbol les va a dar pelea a la alianza de Yoito. Y si se coordinan bien la alianza de Yoito, BMS y la alianza ZLS pueden hacer un buen ataque y desgastar bien a las tres alianzas. Y ahí como que pondrían las cosas parejas. O sea, como les digo, todavía es un poco impredecible. Pero va a depender mucho si la alianza de Robot y la de TIG, o sea, las dos alianzas, puedan coordinarse bien para dominar esta zona. Si dominan esto ya es mucho más parejo ya. Ahorita tienen desventaja por una alianza. Dice Tony, ¿qué te parecen las recompensas del Barren Land? Me parecen buenas, son las mismas de los Island, no han cambiado en nada. O sea, te dan las mismas recompensas. Ahora, por ser más participativo, por hacer muchas kills, por ser activo y ayudar a tu alianza, te dan buenas recompensas. En cambio, en el Lost Island, aunque no ayudes lo que sea, estés en rango 2 o en rango 3, te van a dar las mismas recompensas. Y es así, de ahí puedes escoger una hormiga que tú quieras entre Crimson Fragger, Enjuta Rubí, y Acechadora. Y son las mismas. Lo único que cambia, gente, es el tema de la incubación. Ya saben que decepciona la del Barren. ¿Qué digo? La del Barren. La del Barren Land, gente. Decepciona. Ahorita ya no puedes conseguir en las incubaciones de la temporada. Ya no se pueden conseguir, gente, aquí. Ya no puedes conseguir hasta que llegas a los 100. Ya no se puede conseguir nada de las hormigas de la isla. Lastimosamente la probabilidad es nula, gente. No te dan ni la opción de sacarte hormigas de la temporada, gente. O sea, la incubación, estamos hablando de incubación de la temporada. Hasta que llegues a los 100 o los 1000 puntos de bendición. Porque dice que es real la venganza de las marmotas, dice. Pero solo digo que es un mito porque será difícil vivirlo. Porque ya uno se pasa a la isla. Tienes razón, Iván. Pero como les digo, aunque tú pases de isla en isla, igualmente creo que por eso solo lo están sacando en servidores nuevos. Creo que esa es la razón, Iván, claro que sí. Porque ahorita todas las alianzas más bien quieren ir al Barren o a los Island para aprovechar recompensas. Dice, entonces el evento nuevo de la marmota no va a salir en los servidores viejos. No va a salir, padre canzón. No va a salir, lastimosamente. Solo está en los nuevos. Dice Tony, en mi Barren somos los verdes y tomamos las dos maravillas de choque, la de arriba y la del medio. Nos enfrentamos a los rosados y les ganamos. Ahora iremos a ayudar a nuestros aliados. Muy buena. Miren, cada Barren Land es bien diferente. Tiene sus complicaciones. Miren, por ejemplo, aquí es el contrario. Porque 1LC no estuvo muy activo.
tuvieron problemas internos y ese tipo de situaciones, no empezaron a avanzar aquí. Entonces ya hubo dificultad y ya no pueden seguir avanzando. Entonces en tu caso, como tú eras el verde, dominaron esto de aquí y esto de acá. Más puntos, más bonificaciones y eso es muy bueno. Y le ganaron a los rosas, eso es perfecto. Ahora como ya no hay puntos, podríamos decir, de defensa en su zona, se puede invadir fácil. Para que tengan en cuenta, así que cuidadito, más adelante se vienen guerras potentes. Todavía vamos a 15 días ya para entrar a 16 días del Barrenland. Hasta ahorita van 4G de kills, dominando el top ahorita Cole, con su gran líder que es Robot. Realmente admirable el líder, para que sigan progresando como alianza. Realmente les felicito. Verán, si ustedes están tanto en la alianza de Yoito como en la alianza 1LC, yo creo que aquí igualmente hay suscriptores y miembros del canal que están en los diferentes, podríamos decir, en diferentes alianzas muy fuertes. Si están aquí, gente, les felicito mucho. Les felicito a sus líderes por ser personas aguerridas, por ser personas que realmente dan todo de sí hasta el final, sacrifican horas de sueño, sacrifican horas de su tiempo para un juego que a la final a muchos les apasiona, ¿no? Y les divierte, que es el objetivo. Entonces les animo a seguir así, no se rindan. Si el objetivo, las cosas se ponen así tristes o feas, manténganse unidos. Y ese es el objetivo que se plantea aquí. Imagínense, Robot animó mucho a su alianza y hasta ahorita no se han rendido. Igualmente Capal sigue apoyando a la Robot para que sigan avanzando de la mejor manera. Sigan así, les felicito a todos en esta agrupación, muy admirable, todas las alianzas, listo, todas las alianzas. No hay que decepcionarse, puede que más adelante uno les se reactive de nuevo y se aniste, así que para que sigan dándole con todo. Dice Tony, ¿puedes mostrar el duelo de las reinas? Sí, sí les puedo mostrar. A ver dónde está aquí el... Duelo de reinas. Solo déjame encontrar el... Pues que estoy ciego. Esto es de la incubación. Acá está. Este es el duelo de reinas, mira. Obviamente Robot difícil que le ganen, gente. Ya saben toda la formación que tiene Robot. La mixta. Aquí vemos a Capal, full guardianas. El nuevo insecto, nivel 79 y así. Por acá dicen, mi Barrenland nos emparejó con una alianza de mi mismo servidor. Por tanto, nos entendemos mucho y nos ayudamos. Las demás alianzas no son unidas y los estamos arrasando. Muy buena. Eso es, a veces, aprovechen el bug, gente. Aprovechen el bug porque no a todos les toca. Por acá dice, gracias, Tony. Gracias a ustedes, realmente. Gracias a su apoyo. Eso sí, les felicito y sigan así. Verán, yo orgulloso si tuviera una alianza así. Para que tengan en cuenta. Orgulloso de una alianza así. ZLS dando hasta el final igualmente. A todos sus jugadores sacrificando horas de sueño. La alianza de Cole igualmente todos sacrificando horas de sueño. Imagínense, es un sacrificio que a la final, por el gusto que tienes a los juegos de este tipo, lo haces, ¿no? Y muchas de las veces un líder no puede, como decirles, agradecerles de otra manera, sino con las recompensas que ofrece el Barrenland, porque es lo único que puedes sacar del evento. ¿Qué más ofreciera? Podríamos decir que el evento te diera un poquito más de recompensas para darles a los jugadores que más te han apoyado, o que puedas dar de mejor manera o distribuir de mejor manera las recompensas, para así premiar a los jugadores que realmente se esfuerzan, porque hay algunos jugadores que sí le dan todo, aunque no sean fuertes, pero ayudan. Para que tengan en cuenta. Este jugador también es fuerte, miren. Y aquí viene Soul. Soul, miren, potencia, gente. Potencia. Tiene la transparente ya 2 estrellas rojas, una locura, gente. Esa transparente cambió un poco el meta. Ahorita la usan muchísimo ya jugadores. Muy buena armig. Potencia, gente. Déjame ver aquí cuál está dominando el de la gloria. Uf. Oh, uf. En la alianza de Mob, miren. Si no me equivoco, en esta alianza está la alianza, o en pocas palabras, en esta alianza está es líder Reverenge. La alianza Mob, del 541. No sé si alguien me puede aclarar eso. Creo que Robot está en el 500, ¿qué digo Robot? Reverenge está en el 541. Dice, ¿y cómo vas en tu server con tu Barren? Vamos mal, gente.
Vamos a perder ese Barren. Por acá dice, no has fallado en ningún día de hacer directo, ¿cierto? De este Barren, no. Empecé con mi Barren LAN en el día 1. Hicimos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8 y día 9. Hicimos hasta el día 9 dando consejos y recomendaciones del Barren LAN en mi cuenta. A partir del día 10 ya hicimos con el Barren LAN de la Super Ballena ya. Dice, Robot dice que dará $1000 a los jugadores más activos. Dice, es broma, no te creas. Como les digo, la única forma de agradecer a sus jugadores es felicitándoles y seguirles animando. Y seguirles incentivando de que sigan en el juego, nada más. Es lo único que se puede hacer. Para que tengan en cuenta. Así es. Para que tengan en cuenta. Miren, Capal y Robot dominando el top 1 en este rango. En el rango de los servidores 500 a los más nuevos. Para que tengan en cuenta. Listo, entonces, sí, vale. La alianza de Robot es Mob. Aquí estamos viendo este jugador. Dios, esto está en meta, gente, miren. Para que tengan en cuenta, Hormiga de la Muerte la pueden ir usando y sí funciona. Sí funciona, ¿vale? Sí funciona. La hormiga, miren, la panda volvió al meta. Listo, si ustedes quieren jugar con panda también, ya saben que Reverenge dijo que si quieren divertirse y sacar panda contra transportadoras, lo mejor, gente. Una hormiga que no es demasiada cara de sacar, o sea, con una poca inversión la puedes maxear 8 estrellas. No es como la misma inversión que vas a hacer con una, qué sé yo, como estos jugadores que tienen la tetraponera, ¿no? Que esta hormiga, para subir 8 estrellas con las corazas totales que necesitas, casi un $1500. Dependiendo de los eventos que te toquen. Aquí tienes panda para maxearla, qué sé yo, $500 a $600 ya la tienes ya. Máximo ya con todas las corazas. Es la mitad de inversión, pero una hormiga que puedes disfrutar también. Por acá, igualmente, miren. Son insectos de niveles altos ya. Dice Tony, ¿puedes analizar las ventajas proporcionadas por las maravillas de nivel 9? Me percaté que cada maravilla da porcentajes diferentes en producción de hormigas y ventaja de ataque y defensa. Dice Iván, dice, nos vemos Tony, dice que está bien, espero poder verte en vivo mañana. Dale crack, no te preocupes y gracias por pasarte. Sería genial que des tu punto de vista. Ahorita voy Nicolás, a ver, las estructuras dices. Pero del Barren, verás, vamos a ver las del Barren. En el Lost Island, no sé, creo que en el Lost Island sí cambian. A ver, veamos. Por ejemplo, si tomaras esta maravilla de aquí. Esta te da... Sería de tomar screenshot porque no me voy a memorizar. Pero bueno, más bien memorizamos primero los daños. 12, 12, 4.8. ¿Vale? 12, 12, 4.8. A ver por acá abajo. Creo que cambia tal vez la producción de las hormigas. Puede cambiar. Así cambia, mira. Cambia. Aquí 99, 3.6. Sí cambia. A ver, déjame ver. Tal vez las maravillas centrales, estas de aquí, tienen las mismas bonificaciones, tal vez. 12, 12, 4.8. Claro que sí. A ver acá arriba. Sí, 12, 12, 4.8, sí. Al parecer las maravillas centrales. Esta maravilla de aquí, esta de aquí y esta de acá son bien importantes de tomar. Estas tienen un poco más de bonificaciones. Y te dan tanto al campamento como a la alianza en sí, ¿no? Aquí arriba disminuye, es 9, 9, 3.6. Vamos a ver acá. $9, 9, 3.6, sí. Muy bien, sí, sí, es diferente. Las bonificaciones que dan esta y estas de tu propia zona también deben ser la misma. Estas deben ser las mismas igual. Deben ser lo mismo. 9, 9, 3.6, claro que sí. Es que son maravillas de nivel 8. ¿Listo? Maravillas de nivel 8 dan menos porcentaje. Estos de aquí del centro ya son maravillas de nivel 9. Entonces maravillas de nivel 9 dan mayor porcentaje. La producción, no sé, a ver, veamos. Déjame chequear. La producción puede que cambie.
Te da 60, guardiana 60, 60. Bueno, esto es fácil de memorizar, no hay problema. Las del centro, en pocas palabras. 60. Que mi mouse, gente, mi mouse anda mal. A ver. 60. Sí, al parecer las del medio igual tienen las mismas bonificaciones. Tienen las mismas bonificaciones. Puede que una tal vez cambie de repente. 60, sí. Al parecer tienen las mismas bonificaciones. Las del exterior, ya saben, esta es de nivel 8. Esta es de nivel 9. A ver, espérate. Este es de nivel 9. Y tiene 993.6. Aunque esta sea de nivel 9, no es lo mismo que esta de acá. Esta igualmente es maravilla de nivel 9, pero estas tienen diferentes bonificaciones. Tiene 12, 4.6. Ah, vale. O sea, aunque sea de nivel 9. Miren, aunque sea de nivel 9, esta de aquí y esta de acá dan menos porcentaje que realmente. Sí, 993.6. Vale. Este es de nivel 9 y da lo mismo que una maravilla 8. ¿Listo? O sea, estas de aquí dan lo mismo, aunque sea de nivel 9. Y el tema de los porcentajes, déjame ver. Te da 32. Vale. Esta de aquí, esta no me percaté. Debe darte lo mismo, me imagino. Claro que sí, debe darte lo mismo. A ver. Sí, 32. Sí. 60 las del centro. 60 las del centro. Aunque estas sean nivel 9, igualmente te van a dar como una de nivel 8. Te van a dar 32. Te va a dar 993.6. Estas 12, creo que era 12, ¿no es cierto? Sí, 12, 4.8. Vale, interesante. Está bien. Obviamente el árbol da mucho más. El árbol sí es prioridad. El arbolito sí es prioridad. Porque te da 18, 7.2. Y te da 90 de cada una de las hormigas por producción por hora. Es bastante. Gracias, Tony, dice, por hacernos contenido y mostrarnos esas peleas de las ballenas. Gracias a ti, David, realmente. Gracias a ustedes, gentita. Dice, ¿mañana habrá en la morada como hoy? Sí, Astrea. O puede que ya terminemos temprano y podamos ir de largo en la morada. Ya saben, gentita, que estamos haciendo transmisión en la plataforma morada. No puedo decir el nombre aquí porque aquí me sanciona YouTube. No se olviden, gentita, que me pueden ayudar con su poderoso like. Si me quieren buscar cómo estoy en la plataforma morada, ahí estamos creando contenido, podríamos decir, haciendo streaming de otros juegos, no solo de Dance, para que aquellos que quieran acompañarnos, ¿no? Dice, comunidad hermosa, dice, no olviden dejar su like. Sí, miren, hagan caso a Judas. Judas sabe, gente. Estábamos en un juego que se llama Metro, gente. Ese juego es God, me gustó mucho. Estábamos jugando en la tarde. Estaba chévere, gente, ese jueguito. Ver por acá. Ya les quitaron otra torre, miren. Otra torrecita. Los de TIC siguen avanzando ya. Te construyeron otra por acá para destruir estas dos y listo. Por acá dice, está bueno el metro. Sí, Judas sabe, gentito. Para que chequen. Está bueno. Hasta el Barrenland, gente. Verán, yo estimo que el día cuando se vaya a tomar el árbol va a haber 200 personas en la transmisión. ¿Qué creen, gente? Que va a haber 200 personas en la transmisión cuando vaya a tomar el árbol. ¿Qué creen, gente? Yo estoy esperanzado que en ese día, cuando hagamos transmisión, de que sea después del inicio, se vaya a tomar el árbol, lleguen 200 personas, gente. Saluditos, Sot, ¿cómo estás? Saludos al 292. Un saludito, crack. Un saludito para ti. Sí se llega a los 200. Voy a tratar hasta yo de compartir, invitar gente. Para que lleguen a los 200, gente. Llegar a los 200. Ahí hacemos, gente. Uf, una barbaridad.
Por acá dice, solo notifica y le entramos. Dice, sí, traten de entrar al Discord. En el Discord, por lo general, cuando YouTube a veces se pone loco y no te notifica, en Discord el bot notifica, aunque haya pasado 5 minutos de transmisión. Dice, ¿por qué traicionaste a Jesús? Dice, ¿por qué Judas? Para que te den cuenta. Para el árbol todavía queda tiempo. Todavía 6 días. Pero aunque no crean, la siguiente semana ya estaríamos entrando a una batalla épica por el tiempo ya en retroceso hasta que llegue la toma del árbol. El árbol sí se toma dentro de 2 semanas más todavía. El árbol lo veremos dentro de 2 semanas. Estos túneles dentro de 1 semana más. Así que estén atentos. Dice, dependerá de la hora de la transmisión. Ojalá sea más temprano. Verás, Luis. Ya sabes que cuando una vez abran los túneles 9, aquí ya va a empezar a verse quiénes van a empezar a dominar la zona. Y una vez llegue el reinicio, ahí sí va a ser quién se lleve el árbol rápido. Que tengan en cuenta. Risky, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién se lleve el árbol rápido? O sea, estamos hablando de aquí en 2 semanas más o menos de hacer transmisiones. Nos queda todavía contenido de largo. O sea, contenido ricolino de largo. Y sobre todo las transmisiones han tenido demasiado apoyo, gente. La primera transmisión realmente apoyaron bastante. Ahí tuvimos mayor audiencia. Realmente ahí llegamos a un pico de audiencia brutal. Porque quisieron ver a las super ballenas en acción. Realmente cómo se iba avanzando. Como pinta esto, gente, están parejos hasta ahorita. Están parejos. Un LC ya se anda activando. Ahorita no hay peleas, están tranquilitos. CTLS más bien ahorita trata de descansar y recuperarse, porque ya saben, tuvo una lucha ardua durante 7 horas de directo que hicimos. Aguantaron bastante, como les digo, ahí sí fue admirable porque muchos jugadores se quedaron hasta bien tarde. Y felicitar a todos. A todos, las estrategias, todo sirve en la guerra, todo sirve para que tengan en cuenta. Dice, ¿de cuánto fue el pico? Cuando hicimos transmisión llegaron hasta, si no me equivoco, sí, fue hasta casi 150 personas fue. 150 personas fue que estuvieron en ese momento porque querían ver a los jugadores tops y más ver reportes y ese tipo de jugadores tops. Por ejemplo, ahorita a lo que ya vamos haciendo directo, tú dices, Robot ya tiene 2200 de daño. Ya tiene, ¿no? Pero imagínate cuando recién vimos esas estadísticas, muy brutal realmente. Por eso les digo, cuando sea la hora de tomar el árbol, sí o sí debe haber ya 200 personas para que puedan chequear. Y las batallas que se van a dar. De aquí, por lo mínimo, gente, por cada Barren, así Barren LAN super épicos, ya estamos recién solo a 15 días del Barren. 15 días. Y de aquí a 15 días más pueden que dupliquen las kills que tienen. O sea, de 8 que tiene ahorita... ¿Qué digo de 8? De 4 que tiene ahorita Robot. Para que chequen los que van llegando. Polo ahorita en Robot tiene 4. Estamos calculando que van recién 15 días de juego. En otros 15 días puede que se duplique y esté llegando 8G, gente. Y terminando el Barrel LAN, quién sabe, terminen unos 20G o unos 15 o cuántos G de kills terminará, gente. O sea, la variedad de kills que se hacen en este tipo de eventos. Y ahorita al parecer Robot compró ya estadísticas para mejorar un poco más. Capal no sé, pero Robot al parecer sí compró. Entonces se vienen cositas chéveres. Exacto, Luis. Exacto, Astrea. Es God como va avanzando esto. Es muy bueno, la comunidad ha empezado a crecer. Poquito a poquito. Muchos no me conocían que hacía transmisiones, pero poquito a poquito ya saben, se van reuniendo la comunidad y se va conociendo poco más. Y a veces llegan gente que habla inglés, japonés, chino y así, pero ahí algunos me ayudan a traducir. Hay unos me ayudan a traducir, pero le vamos a dar con todo, gentita. Y si me voy a traer la voz de narración, gente, en el día del árbol, vamos a venir ahí bien épicos. Voy a buscar una música sin copy que sea épica para transmitir ese momento. Y realmente que gane el mejor. Así que el campamento que gane, pues lo ganó por sus propios méritos y esfuerzos de sus propios jugadores. Dice, creciste tanto que hasta Robot y varios jugadores fuertes llegaron. Sí, exacto. Solo falta que llegue Capal, gente. Robot ya llegó. Entonces, si llega Capal, ya. Estamos. Capal, Yoito, quién sabe, ¿no? Otros jugadores de CTLS, imagínense. Poquito a poquito, ya se han de ir haciendo famosos ya. Ahorita ya van conociendo. Algunos ya le han de apodar al jugador más fuerte de BMS el payasito ya. El gatito payasito. Y cada vez que vean esa imagen ya dicen, les tocó contra ese fuerte.
Dice, ¿quieres que le diga a Capal que venga? Si tú gustas, Meli. Pero cuando tenga tiempo. Dice Tony, ¿cómo sería el orden? ¿Qué orden, Eric? Está chévere cómo va avanzando este barrio. Y ver estas estadísticas, gente, es una brutalidad. Dice, mano, ayúdame con esto. Dice, coraza dorada, arqueada delgada, saltarina y diente gigante. Verás, pon arqueada delgada en primera línea, diente gigante en segunda y en tercera saltarina. Deja de lado la coraza dorada. Usa diente en segunda, arqueada en primera y saltarina en tercera. Y si eres arquera, si te sale hormiga de la muerte, mucho mejor. Cambias la saltarina por hormiga de la muerte. Y ya tienes una muy buena formación que causa silencio y supresión. Y es muy fuerte. En PvP es brutal, crack. Es brutal, créeme. Coraza dorada te va a servir para hacer más daño a la marmota. Pero en PvP no sirve mucho coraza dorada. De ahí, solo para PvP se utiliza más coraza dorada. Arqueada primera, diente segunda y saltarín tercera. Créeme, con esa formación. Y cuando llega a tu servidor el despertar, que es una habilidad que le añades adicional a diente, mucho mejor, crack. Créeme que esa diente se activa demasiado. Créemelo, crack. Se activa demasiado. Muy buenas las estrategias que se llevan aquí. Ahorita van construyendo. Claro, miren, aquí está el reporte. Claro, aquí dice, miren. Yoito, la alianza de Yoito, gracias por ocupar la maravilla por primera vez, obviamente. Obtuvo 200 puntos maravillosos. Los puntos maravillosos afectan a la recompensa de temporada. Puede hacer clic en el botón, claro que sí, aquí se está viendo. Por acá dice, ahorita Capal no está conectado, dice, pero le diré en nuestro Discord, dice, de Alianza Call. A ver si en uno de estos días viene a saludarnos. Ah, dale, Meli. Si nos viene a saludar, el éxito, gente, el éxito. Con eso ya estoy más que servido, gente. Con tal que venga estos tipos de jugadores aquí y manden un saludito, ya es God. Ya que te manden un saludito y te digan, te estamos viendo, Tony, gracias por transmitir el Barrenland y así. Es God. Yo me admiré mucho por la humildad que tiene Robot. Por eso es que es un gran líder y muchos le tienen respeto realmente. Es admirable eso, gentito. Es admirable. Los líderes así son admirables y son ejemplos a seguir. Para que tengan en cuenta. Por eso es que alianzas llegan muy lejos y son muy coordinadas y unidas y así sucesivamente. Y tienen jugadores fuertes. Jugadores fuertes y más que fuertes, muy activos y participativos para que tengan en cuenta. Así que ahí le seguimos dando. Creo que hasta aquí le dejaremos la transmisión del día de hoy, gentita. Porque todavía no hay acción. Solo les estoy transmitiendo y poniendo en contexto qué es lo que va sucediendo cada día. Para que vean cómo evoluciona un Barrenland a comparación de otros. Poquito a poquito para que vean qué situaciones tiene cada una. Dice Tony, ¿qué me recomiendas comprar en el paquete de insectos? Dice. ¿El paquete de insectos o el contrato de luz? Verás. Yo te diría primero saca el paquete de insectos para sacar el insecto a 9 estrellas. Y una vez tenga ya un insecto a 9 estrellas, dale al contrato de luz. Es que necesitas sí o sí sacar rápido al de 9 estrellas, crack. Así que cualquier cosita, gente, únanse al grupo de Discord. Y por ahí también les notifica el bot cuando haga transmisión en la plataforma morada. Cualquier cosita, nos vemos por ahí. Cuídense mucho. Abrazos a todos. Gracias por su apoyo y realmente... ¿qué más les podría decir, gente? Agradecerles por todo. Muchísimo apoyo ha tenido estos días el canal. Y sobre todo nos estaremos viendo muy pronto en cualquier videito. Dice, ¿nos vamos a la morada? Sí, me parece. Sí. Vamos a darle a la morada. Si quieren unas 2 horitas. Porque quiero jugar un poco el metro, gente. Saluditos a todos. Daniel, ¿cómo estás? Dice, buenas noches, Tony. Me dice si mi composición es buena. La formación que tengo es coraza dorada, general ácida y esoiniza dorada. ¿Y cuál es esa esoiniza? Es una hormiga morada, me imagino. O sea, una hormiga de las moradas. Yo te diría que cambies las moradas, que las moradas no te van a ayudar mucho. Primera vez que escucho la esoiniza dorada. Debe ser una morada de estas. Debe ser sin duda. Verás, coraza dorada, ya como vas empezando en tu cuenta, Daniel, sí te sirve. General ácida, por lo general es buena. Si es que te ha salido, puedes irla mejorando. Pero no es de las mejores, ¿vale? Verás, yo te voy a recomendar, estas hormigas son buenas. Perdón, espinosa dorada. Ah, vale, ahí sí.
Espinosa dorada, sí. Ay, vale, vale. Verás, espinosa dorada es esta hormiga de aquí. Creo que es la más mala del juego. Sí, lastimosamente es la más mala del juego. Pero al inicio, ya sabes, cuando empiezas tu cuenta, sí o sí te va a tocar mejorarla, porque no hay más hormigas hasta que tengas más suerte. Por ejemplo, verás, si te empieza a salir esta hormiga, arqueada delgada, esta hormiga diente gigante y esta hormiga de aquí que es saltarina, estas tres hormigas son las mejores para empezar en una cuenta, ¿vale? Colocas en primera arqueada, segunda diente y tercera saltarina, y con eso ya tienes una muy potente formación. Si no te sale saltarina y te ha salido tal vez hormiga del azúcar dorada, esta de aquí, esta también puede suplantar a saltarina, pero no es, podríamos decir, no es de las mejores, más bien saltarina es superior. De ahí, si eres arqueras, busca hormiga de la muerte, que es esta de aquí. Al parecer no tiene esta cuenta. Sí, acá está. Que es esta de aquí, pero hormiga de la muerte no a muchos les sale. Que tengan en cuenta. ¿Cómo estás, González? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Alfred, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, dice Tony, de la formación que me diste, ¿cuáles les doy estrellas? Dice, general de Nuevo Mundo. No, general de Nuevo Mundo es para transportadoras y es regular, crack. No te recomendaría que la subas. Listo, gentita, me voy, gente, si no me alargo mucho. Cuídense mucho, un abracito para todos. Ya hemos hecho transmisión, les puse en contexto para cualquier cosita. El día de mañana nos vemos en otra transmisión y posiblemente suba un videito, si no pasado mañana, ¿vale? Cuídense mucho, un abracito, nos vemos pronto. Bye, bye, gentita bella.